Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 23. Más allá del muro. Cueva del Cuervo de Tres Ojos. En lo profundo de una cueva en las tierras heladas más allá del muro, bajo un gran anciano, Bran Stark continuaba su entrenamiento como Wargi Verdevidente bajo la tutela del mismísimo Cuervo de Tres Ojos. El viaje para llegar a la cueva del Cuervo de Tres Ojos no fue agradable. En el camino con Hodor, Summer, Meera y Hohenreed, un grupo de espectros los atacó. Y aunque finalmente fueron repelidos por el último de los hijos del bosque, Hohen, por desgracia, no sobrevivió al encuentro. Eso fue hace casi un año. Ahora, Bran permanecía inmóvil en el suelo, con la mirada perdida. En una visión, se encontraba con el Cuervo de Tres Ojos en algún lugar del pasado lejano. Estaban cerca de la desembocadura del río Torrentine, río abajo de Blackmont y la Gran Ermita. Esto es Starfall, se refirió a su entorno. La casa Daine vive aquí. De aquí proviene la espada del amanecer. Como lo hicieron todos los Daine que ostentaron el título antes que ellos, recordó el anciano. Es hermoso aquí. Es hermoso bajo el mar, pero si te quedas mucho tiempo, te ahogarás. ¿De verdad tienes que ir? Preguntó una voz femenina. Bran echó un vistazo a una de las entradas laterales de Starfall, donde una joven alta, de larga cabellera oscura y ojos violetas, famosa por su gran belleza, emergía de entre las sombras. Estaba de pie frente a un dorniense que vestía una armadura especial de plateita Targaryen con el dragón Targaryen en el peto y una intrincada armadura de escamas negras. Debo hacerlo. Aunque no siento ningún afecto por el rey por maltratar a mi sobrina y a sus hijos, pues cuando Dorne hace un juramento, lo cumplimos, dijo casi con cierta vacilación. Aerys no necesitaba amenazar a nuestros compatriotas para asegurar nuestra lealtad. Pero sabe que jamás tomaríamos las armas contra nuestra amada princesa y lucharemos del lado que Elia esté. ¿Cuándo te vas? En 15 días, mi querida Azara. Mi hermano Doran ha accedido a enviar 10.000 hombres para acompañarme a mí, a Ser Barristan y al príncipe Raegar. ¿Y mi hermano, Lewin? Ella habló. Tener la espada del amanecer contigo en el tridente podría acabar la guerra de un solo golpe. Lewin asintió, aunque frunció el ceño. Estoy de acuerdo, pero, Raegar reasignó a Ser Arthur y al Lord Comandante Uthor a otro lugar. ¿A dónde los envió? No lo sé. Tampoco sé por qué hizo lo que hizo, pero una vez que los rebeldes sean derrotados y Robert Baratheon asesinado, con suerte obtendremos algunas respuestas. Mi sobrina merece el derecho a saber por qué Raegar decidió huir con Lyanna Stark en primer lugar. Increíble. Vergonzoso, deshonroso. El matrimonio es un juramento sagrado, uno que debe atesorarse, no desecharse por capricho. Bueno, lo sabremos pronto. Bran observó cómo Azara Daine, hermana de la espada de la mañana, Ser Arthur Daine, abrazaba al príncipe Lewin Martell de la Guardia Real antes de descubrir a una pequeña niña tras ella. Era idéntica a su madre. No tenía rasgos de su padre hasta entonces y no podía tener más de 5 años. Papá. Ella intervino. Lewin se arrodilló para mirarla a los ojos. Sé buena con tu madre mientras no estoy, ¿de acuerdo, Arianna? Le preguntó. Azara sintió que esta podría ser la última vez que el padre de su única hija se hablaría así. Pensarlo le dolía el corazón. ¿Vuelves a casa pronto? Arianna preguntó. No te preocupes, mi pequeño rayo de sol. Tu padre volverá antes de que te des cuenta. Lewin tranquilizó a su hija, dándole un pequeño colgante. Miró a su amante. Azara, si alguna vez me pasara algo en el tridente, lleva a Arianna con mi sobrino en Lanza del Sol. Lewin. Azara protestó. Prométemelo, amor. Si ocurre lo peor, Arianna debe ser llevada a salvo a Lanza del Sol. Conserva su apellido. La casa Daine debe perdurar. Por favor. Azara parecía más angustiada que de costumbre, pero asintió con reticencia. Lo prometo. Despídete de tu padre, cariño. Adiós, papi. Creyendo que era más que suficiente por hoy, el Cuervo de Tres Ojos toca el hombro de Bran y lo libera de la visión. Jadea, soltando las raíces mientras la blancura desaparece de sus ojos. Un niño del bosque está sentado cerca, en la cueva, observándolo mientras Bran se incorpora sobre sus muñecas. Tanto el anciano como el niño del bosque intercambian una mirada mientras él se gira hacia Hodor, quien está sentado con la espalda contra la pared, mordiéndose los dedos. Willis, grita. ¿Hodor? Fue su simple respuesta. Sí, pero ¿por qué sigues diciendo eso? Ayer te vi de niño. Hablaste. ¿Por qué no puedes contarme qué pasó entonces? ¿Qué te hizo seguir? Hodor. Bran suspiró, sabiendo que no llegaría a ninguna parte.
¿Dónde está Meera? Preguntó. Odor, señala hacia las afueras de la cueva. Meera estaba sentada en la nieve al pie del gran anciano, contemplando la tundra. Aún lloraba la muerte de su hermano menor y no se había movido hasta que Bran llegó arrastrándose. Meera, no es seguro estar fuera de la cueva, le dice. No es seguro en ningún sitio, Bran, replica ella. El cuervo de 3 ojos le dijo a Jojen que se avecina una guerra. Y vamos a librarla allí. Se levantó y se dio la vuelta. Odor se acercó y cargó a Bran para llevarlo adentro y continuar su entrenamiento. A Meera ya no le quedaban lágrimas. Solo sentía una fría amargura hacia los espectros que mataron a su hermano. Verano estaba acurrucada cerca, montando guardia con un niño del bosque que observaba a Bran, y el cuervo de 3 ojos permaneció inmóvil una vez más entre unas piedras y arbustos congelados mientras sus ojos volvían a blanquearse. Brandon Stark te necesita, le dice el niño a Meera. ¿Para qué? Pregunta. Me siento ahí y lo veo tener sus visiones y nunca pasa nada. Él no se va a quedar ahí para siempre. Y ahí afuera te necesita. Meera miró a sus pies. Lo sé, en Braavos. ¿Cómo te llamas? Pregunta la huérfana, bastón en mano. Al otro lado del mar angosto, en Braavos, una de las ciudades-estado de Essos, Arya Stark lo pasaba muy mal durante su entrenamiento como hombre sin rostro. Al llegar a la casa de blanco y negro con Jaqen, Arya insistió en aprender, solo para que el hombre sin rostro la acusara de querer solo servirse a sí misma. Su acólito, la abandonada, la acosaba repetidamente y la golpeaba cuando respondía con la típica frase nadie. Exigiéndole jugar al juego de las caras, la abandonada le repetía una y otra vez que ya lo había intentado, pero que había fracasado estrepitosamente al no poder mentir de forma convincente. Momentos antes, Arya había vuelto a romper las reglas al robar una de las caras del salón de las caras para pasear por la zona común. Durante su paseo, Arya presenció a un hombre borracho y descontento intentar violar a una joven. Disfrazada de niña, Arya se acercó sigilosamente sin que ninguno de los dos la notara. Hundiendo los dedos en la piel alrededor de su mandíbula, que parecía suelta, se quitó el disfraz por la cabeza, saltó hacia él y lo apuñaló en cada ojo con un cuchillo de ostras antes de degollarlo. Sin embargo, cuando regresó, Arya se enteró de que Jaqen y la huérfana estaban increíblemente disgustados con sus acciones. Una chica se quitó una vida. La vida equivocada. Jaqen dice decepcionado. Tenía razón sobre ella, la niña abandonada señala. Lo eras. Arya intentó mantenerse firme, pero Jaqen y la abandonada fueron demasiado rápidos al detenerla, sujetándola por la muñeca y sujetándola con una barra de doble brazo con una fuerza que desmentía el tamaño de la abandonada. Cuanto más forcejeaba, más se daba cuenta de que no podía moverse. Estaba completamente indefensa y a su merced. Arya se dio cuenta de que Jaqen sacaba un frasco de su túnica y lo destapaba. La vida de ese hombre no te correspondía. Una chica le robó al dios de muchos rostros. Ahora tienes una deuda. Solo la muerte puede pagar la vida. Arya creyó que el frasco de veneno era para ella y forcejeó para zafarse del agarre de la niña abandonada, pero para su sorpresa, Jaqen se bebió todo el frasco y cayó al suelo. ¡No! Gritó. No mueras. No mueras. ¿Por qué lloras? Preguntó la niña abandonada. Él era mi amigo. No, no lo era. ¿No lo escuchaste? No era nadie. Cuando Arya se gira, el abandonado ya no es el abandonado, sino Jaqen. Al quitarse la cara, parecía completamente ileso. Se siente aliviada y confundida a la vez. Pero, si tú eres, ¿quién es? Pregunta rápidamente, quitándose la máscara de Jaqen y arrojándola, revelando otro rostro desconocido. Nadie en absoluto, Jaqen repite. Como debería haber sido una chica antes de llevarse un rostro del salón. Los rostros no son para nadie. Sigues siendo alguien. Y para alguien, los rostros son como un veneno. Atrapada en un bucle aparentemente interminable, Arya se dibuja una cara y otra, hasta que la última que ve es la suya, allí tumbada, con los ojos vidriosos. Y mientras Arya mira sus propios ojos muertos, su vista se nubla antes de que todo se vuelva negro. ¿Qué pasa? No puedo ver. Arya grita aterrorizada. ¿Qué pasa? Sin poder ver, Arya se estremeció y tuvo que confiar en su oído para seguir los movimientos de la abuela. Se puso de pie de un salto y aferró su bastón, pero no tenía ni idea de dónde estaba antes de recibir un golpe en la cara. Arya tropezó y escupió sangre por la boca antes de acercarse al sonido de la voz de la abuela, que ya se había movido sigilosamente por su flanco derecho. ¿Cómo te llamas? Repite ella. Nadie, responde Arya. No lo creo. ¿Tú no lo crees?
Arya agarra con fuerza su bastón y lanza un golpe contra la huérfana, pero falla y recibe un golpe en el costado. Vuelve a lanzar un golpe, pero falla de nuevo. La huérfana la golpea por el otro lado, quien corre hacia ella, tropieza con unos escalones y cae al suelo. Arya agarra su bastón y se incorpora. Tras 3 golpes más de la huérfana, Arya se levanta y lanza un nuevo golpe, pero falla por tercera vez. La huérfana la golpea en la cara, derribándola de nuevo al suelo. Empieza a jadear con dificultad mientras se pone de pie, grita y balancea su bastón a su alrededor varias veces, sin darse cuenta de que la huérfana ha desaparecido. El hombre sin rostro, adoptando la apariencia de Hakengar, atrapa el bastón de Arya en pleno golpe. ¿Quién eres? Nadie. Si una chica dice su nombre, un hombre la dejará dormir bajo techo esta noche. Una niña no tiene nombre. Si una niña dice su nombre, un hombre la alimentará esta noche. Una niña no tiene nombre. Si una chica dice su nombre, un hombre le devolverá la mirada. Una niña no tiene nombre. Haken parece complacido y suelta su bastón. Arya se da la vuelta y camina hacia su mendigo, pero se detiene a mitad de camino. Déjalo, le dice el hombre sin rostro. Una niña ya no es una mendiga. Sin opciones, Arya siguió a Haken y a la huérfana de vuelta a la casa de blanco y negro. Una vez dentro, se vio obligada a soportar un duro entrenamiento a pesar de su ceguera. Entrenando en una plataforma elevada, la huérfana raspaba su bastón contra el suelo y le daba con la punta en la cabeza a Arya. Cuantos más ejercicios hacían, más veces, Arya y la huérfana se sentaban en el suelo, una frente a la otra. ¿Quién eres? La huérfana repite su pregunta una vez más. Nadie, responde Arya. Después de recibir un golpe en el costado, Arya cambió su postura a una expresión más tranquila y serena, pero distante. ¿Quién eras antes de venir aquí? Arya Stark. Cuéntame sobre la familia de Arya Stark. Su padre era Eddard Stark. Su madre es Catelyn Stark. Tenía una hermana, Sansa, y 4 hermanos. La golpean de nuevo. 3 hermanos, se corrige. Robb, Bran, Rickon. Y un medio hermano, Jon. ¿Y dónde están ahora? Sansa sigue siendo la reina consorte de los 7 reinos de Poniente. Robb sigue siendo señor de Invernalia y guardián del norte. Jon se unió a la Guardia de la Noche siendo aún una niña. Los demás podrían estar muertos, por lo que una niña sabe. Háblame del guardián del juramento. Arya Stark no sabía qué pensar de David Baratheon. La eludió. La golpean de nuevo. Protegió a la hermana de una chica. Ella lo amaba, y él, a su vez, llegó a amarla. ¿Por qué la eludió? Ella pensaba que él era antisocial, frío e indiferente. Ella suena confundida. Sí, lo era. Quizás una parte de ella aún lo sea. La abandonada se aleja, pero se detiene cuando Arya se pone de pie y le extiende su bastón. Ambas vuelven a intercambiar golpes, pero Arya derriba a la abandonada. Haken observa cómo muestra rápidas señales de mejoría. La abandonada responde con un golpe fuerte, pero ella lo bloquea. Finalmente, Haken lleva a Arya a un pozo en el centro de la habitación y le ofrece un vaso de agua. Si una chica me dice su nombre le devolveré los ojos. Una niña no tiene nombre, responde Arya. Satisfecho con su progreso, Haken le pasa la copa a Arya, quien parece dudar en beberla. El hombre sin rostro lo percibió. Si una niña realmente no es nadie, no tiene nada que temer. Inhalando y exhalando, Arya bebe el agua sin parar y cierra los ojos. Al abrirlos lentamente, se revela que la ceguera ha desaparecido y ha vuelto a brillar con un tono marrón oscuro. ¿Quién eres? Pregunta Haken. Nadie, se repite Arya. El muro. Castillo Negro. Hoy era el día del ajuste de cuentas para los amotinados que conspiraron y asesinaron al ahora resucitado Jon Nieve. Desde el balcón que daba al patio, Stannis y Melisandre observaban atentamente mientras Mance, Tormund, Davos y la Guardia de la Noche los atendían desde el suelo. Ser Ayser, Yaruik, Boun y Oji fueron reunidos en una plataforma con las manos atadas y sogas firmemente alrededor del cuello para la inevitable ejecución. Acompañando a Jon estaban Edison y Gren, quienes se abrieron paso entre los asistentes hasta que Jon subió a la plataforma y los miró fijamente. Si tienes alguna última palabra, ahora es el momento. No deberías estar vivo, protestó Bowen. No está bien. La expresión de Jon era dura y fría. Ninguno de los dos me estaba matando, respondió antes de mirar a Yaruik. Mi madre aún vive en Puerto Blanco, menciona el primer constructor. ¿Podrías escribirle? Dile que morí luchando contra los salvajes. Jon no respondió y se trasladó al primer guardabosques Ayser Torne. Tenía una opción, Lord Comandante, dijo simplemente. Traicionarlo o traicionar a la Guardia de la Noche.
Trajiste un ejército de salvajes a nuestras tierras. Un ejército de asesinos y saqueadores. Si tuviera que empezar de nuevo sabiendo dónde terminaría, rezo por volver a tomar la decisión correcta. Estoy seguro de que lo harías, Ser Ayiser. El primer explorador asintió y se resignó a su destino. Luché, perdí. Ahora descanso. Pero tú, Lord Nieve, lucharás sus batallas para siempre. Stannis y Selise vieron a Jon acercarse a Ollie. Tras un momento de silencio, Jon le devolvió la mirada, con el rostro lleno de odio e inquebrantable en sus acciones. Estaba profundamente decepcionado con él. Es más joven que Bran. ¿Por qué tuviste que obligarme a hacer esto, Ollie? Jon se apartó de los amotinados y caminó hacia la cuerda que sujetaba sus nudos, desenvainando la espada de acero Valirio garra larga. Un silencio tenso llenó el aire antes de que los presentes tomaran aire, aunque el de Jon fue pesado y ruidoso. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. La voz de Eddard resonó en su cabeza. Obligado a armarse de valor una vez más, Jon actuó conforme a la ley de su padre y balanceó a garra larga hacia atrás antes de derribarla con un rápido tajo, cortando personalmente la cuerda de la trampilla. La tabla que Ayiser, Owen, Yaruit y Ollie se dieron bajo sus pies y sus cuerpos se desplomaron, rompiéndose el cuello mientras se ahogaban y atragantaban con sus últimos alientos, estrangulándose antes de cesar sus movimientos. Cuando Jon exhaló y miró hacia los cadáveres que se balanceaban, sus rostros se pusieron azules e hinchados, pero fue el rostro de Ollie el que más lo atormentó. Stannis asintió con la cabeza en señal de aprobación y marchó por el balcón con sus hombres. Hiciste lo correcto, Lord Comandante, le dice a Jon. Nuestra forma de actuar es la antigua, Lord Stannis. Mi padre me dijo que quien dicta la sentencia debe blandir la espada él mismo, no dejar que otro lo haga por él. Tu padre es un buen hombre. Terco, pero honorable. ¿Qué harás ahora? Jon negó con la cabeza. ¿Qué harás ahora? Cambió de tema. Stannis lo miró. Mis tropas y yo nos marchamos del Castillo Negro inmediatamente. Esta nieve podría arreciar en cualquier momento, y ahora que ha llegado el invierno, empeorará con la tormenta que se aproxima. Se acerca el invierno. No son solo palabras de los Stark, es un hecho. ¿Quién sabe cuántos años durará este invierno? De ahora en adelante, seguiremos adelante, y solo adelante. Recuérdalo, Jon Nieve. Entiendo. Buen viaje, mi señor. Stannis, Selise, Shireen y sus guardias personales, junto con quienes acompañaron a su señor feudal hasta el muro en una larga marcha hacia el sur. El norte seguía siendo, con diferencia, el más grande de los 7 reinos y el clima era previsiblemente traicionero a medida que las huestes del sur reanudaban su marcha. Deberíamos quemar los cuerpos, señaló Edison. Gren asintió. Hemos visto lo que pasa cuando alguien muere tan al norte. No podemos arriesgarnos a que vuelva a ocurrir. No como el puño de los primeros hombres o casa austera. Deberías quemarlos, dijo Jon quitándose la capa. Edison y Gren miraron a Jon bastante atónitos cuando él le entregó su capa. Llévalo, quémalo, haz lo que quieras. Ahora tienes el Castillo Negro, continuó, pasando entre los hermanos de la Guardia de la Noche y la gente libre. Mi guardia ha terminado. Mance supo que algo pasaba y les indicó a Edison, Gren y Tormund que lo siguieran. Lo persiguieron por las escaleras hasta la habitación de Jon, donde lo encontraron cargando una bolsa con sus pertenencias. Garra Larga estaba tumbado sobre una mesa. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Edison. A casa, respondió Jon. ¿Y qué harás cuando regreses a Invernalia, Jon Nieve? Imploró Mance. Estuviste con nosotros en el puño de los primeros hombres y en Casa Austera. Viste lo que hay ahí fuera como el resto de nosotros, incluso durante tu tiempo con el pueblo libre. Todos sabemos que los caminantes blancos son la verdadera amenaza aquí. ¿Y quieres rendirte y huir? No me voy a presentar. Hice todo lo que pude. Lo sabes. Hiciste un juramento, Jon. Todos lo hicimos, insistió Gren. Jon dejó caer su mochila con fastidio. Sí, juré mi vida por la Guardia de la Noche. Di mi vida. Por todas las noches venideras. Me mataron, Gren. Mis propios hermanos. ¿Quieres que me quede aquí después de eso? A Jon ya nada le importaba, nada de eso le importaba. Liberado de sus votos, anhelaba regresar a Invernalia. Quería volver a casa, pero sabía que aún había algo de verdad en lo que decían Mance y Edison. El Rey de la Noche, los caminantes blancos, el ejército de los muertos, todo era real. Con el último asentamiento del pueblo libre aniquilado, solo era cuestión de tiempo antes de que los no muertos marcharan hacia el sur, rumbo al muro. Nunca debía haber abandonado Invernalia, suspiró Jon.
Mance le puso una mano en el hombro. Si no lo hubieras hecho, acabarías siendo como los demás sureños, Jon Nieve. Ahora no puedo decirte qué hacer, eres un jovencito, cuervo. Pero no puedes escapar de la innegable verdad. Perdí a casi toda mi gente allí. Así llevo años. ¿Quieres saber cuántas veces nos patearon el trasero los del pueblo libre? Maldita sea. Eructó Tormund. Nos derribaron, pero el pueblo libre se levantó y siguió adelante. Claro, tenemos un poco de tierra fértil con algunos molinos abandonados al sur del muro, pero aún así, el pueblo libre sabe que nunca estaremos a salvo por mucho tiempo. Así que, te guste o no, Jon Nieve, donde tú vayas, nosotros iremos. Jon parpadeó. ¿Qué? ¿Crees que ser rey más allá del muro es un título especial para el pueblo libre? No, seguimos a quien se gane nuestro respeto, explicó Mance. 17.000, Jon Nieve. Esos son los que quedamos. Puede que dejemos de existir cuando el rey de la noche venga. Como dijiste, si queremos derrotarlos, debemos mantenernos unidos. Los cuervos te mataron porque defendiste al pueblo libre cuando ningún otro sureño lo hizo. Moriste por nosotros. Y si no estamos dispuestos a hacer lo mismo por ti, somos unos cobardes. Y si eso es lo que somos, merecemos ser los últimos del pueblo libre. No podemos defender el norte de los caminantes blancos ni el sur de quienes quieren matarnos. Así que, si vas a Invernalia, te acompañamos. ¿Y los demás? Preguntó Jon. Mance sonrió con suficiencia. Oh, no hay necesidad de preocuparse por ellos. Todos los hombres, mujeres y niños saben lo que está en juego. Conocemos los riesgos, pero aún así nos subimos a bordo. Jon reflexionó sobre sus palabras antes de recoger sus maletas y agarra larga una vez más. Asintiendo, se puso una nueva capa de lobo nórdico sobre su atuendo de cuero. El sello del lobo huargo de la casa Stark está impreso en las correas de cuero, un regalo de las criadas antes de su partida hace años. Un poco viejo y desgastado, pero aún le quedaba bien. Procuren no tirar esa capa nueva mientras no estoy, les dijo a Edison y Gren. Sabiendo que esta podría ser la última vez que lo verían, Edison y Gren abrazaron a Jon y le agradecieron su liderazgo y contribución a la Guardia de la Noche. Buena suerte ahí fuera, dijo Edison. Nunca te olvidaremos, Jon, asintió Gren. Todos regresaron al patio, donde vieron a docenas de salvajes, y a Unun, el más alto de ellos. Los hermanos de la Guardia de la Noche se hicieron a un lado mientras Jon, Mance y Tormund se preparaban para dejar atrás el castillo negro. Snow miró a Unun, quien lo miró a él. Nieve, gruñó el gigante. Jon sonrió y montó en su caballo, acompañado por Tormund y Mance, antes de partir. Edison y Gren vieron partir a Jon antes de que éste se marchara a entrenar a algunos de los nuevos reclutas en combate marcial. Un hombre de la Guardia de la Noche se acerca a Edison, quien seguía observando la partida de Jon y los salvajes. ¿Deberíamos cerrar la puerta, señor comandante? Preguntó. Edison negó con la cabeza. No soy el comandante, oh, Jon, hijo de puta astuto. Se dio cuenta de que más hombres se reunían a su alrededor. Sí, claro. Cierra la maldita puerta. En desembarco del rey. Red Keep cámaras del Consejo Privado. Tras un tiempo investigando e interrogando a los funcionarios, David regresó a la Fortaleza Roja para informar al Consejo Privado. Encargó a uno de los reclutas de la Guardia de la Ciudad que informara a sus consejeros sobre sus hallazgos y no tardó en observar una escolta del dominio y del valle llegando a las puertas. Al entrar en la sala del consejo, David observó que todos estaban presentes, además de la Idiolena Tyrell con su séquito y Lord Jon Royce con el suyo. «Ah, amado sobrino», gritó Tyrion. «Papá», exclamaron ambos gemelos y corrieron a agarrar sus piernas. David miró a Lionel y Cassandra. Ambos gemelos lo miraron con entusiasmo y notaron una pequeña bolsa en sus manos. Se arrodilló para mirarlos a la altura de los ojos. «Tomen. Algunos dulces que su padre pudo comprar a la vuelta», les dijo mientras les entregaba a cada uno su buena ración de ciruelas confitadas. «Hurra. Bien. Vayan con su abuela, cachorros. Su padre tiene cosas que atender. Iré a arroparlos esta noche. Pórtense bien, ¿sí?» Está bien. Lionel y Cassandra corrieron a buscar a Catelyn. Cada uno llevaba bolsas de dulces en sus manitas. David observó cómo su hijo y su hija salían de la sala del consejo, finalmente capaz de concentrarse en asuntos importantes. «Parece que realmente les gustas», mencionó Tyrion. David negó con la cabeza. «Solo tienen 2 años, tío. Si Lionel o Cassandra son excepcionales a esa edad, es obra de su madre, no mía. ¿Y crees que si haces algo bueno por ellos, sería causarles el menor daño posible?», insistió Olenna.
He viajado mucho después de que me dijeran que mi presencia era necesaria. Lord Tyrell, el joven siervo se volvió hacia Mase, ¿la invitó a venir? Preguntó. Bueno, su gracia, verá usted que yo, Olenna lo interrumpió. Me invitaron a instancias de la mano del rey, tu tío Lord Tyrion, para ayudar a resolver varios asuntos problemáticos, como el problema del Gorrión Supremo que causaba problemas a los Baratheon, Lannister y Tyrell. Entonces supongo que sabías de su reciente fuga de su confinamiento, ¿no? Aunque el dominio está más cerca de desembarco del rey, los demás en el Valle de Arryn no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los recientes acontecimientos se desarrollan ante nuestros ojos, dijo Jon. Cualquier ayuda que la casa Arryn pueda brindar a la corona está a su disposición, su gracia. Gracias, Lord Royce. Lady Olenna. Ahora, vayamos al grano. Tenemos fanáticos por toda la ciudad. El comandante Duran ha aumentado las patrullas de la guardia de la ciudad, los guardias de la Fortaleza Roja han sido informados de la situación y se mantienen en alerta constante. ¿Y deberíamos intentar infiltrarnos? Preguntó el señor de piedra rúnica. Estamos trabajando en una solución, pero los gorriones son astutos, aunque no engañosos. Tanto los soldados como las fuerzas del orden están siendo investigados a fondo con la esperanza de descubrir más espías entre sus filas. Lord Varys, ¿han encontrado ya sus pajarillos alguna pista? Varys negó con la cabeza. Ninguno todavía, su gracia. Si alguno de los gorriones deja rastro, mis pajaritos lo seguirán. Bien, lo mejor es expulsarlos antes de que causen más daños, ahora que el Septón Supremo ha sido derrocado. ¿Has aprendido algo del devotísimo? Preguntó Tristane. Nada que pueda ser beneficioso, por desgracia, David negó con la cabeza. Hasta que se elija un nuevo Septón Supremo, el muy devoto permanece en un punto muerto, incapaz de hacer nada. Por ahora, parece que solo Rosin y Luceón son nuestros únicos aliados en el liderazgo de la fe de los 7, pero, ¿qué? Hubo uno que simplemente me hizo enfadar. ¿Crees que alguno de ellos podría estar involucrado? Hasta que tengamos pruebas o pistas que seguir, solo tenemos teorías y posibles sospechosos. Pero no te preocupes por eso. Varys y yo trabajaremos para resolverlo. Nuestras redes de espionaje pueden coordinarse mejor sin que ambas partes se molesten. Varys asintió. Si me lo permites, sugirió Jon. Mientras planeamos nuestro próximo paso, podría pedirle a algunos de mis acompañantes que vigilen de cerca ciertas fiestas en la ciudad. ¿A quién tienes en mente? Preguntó. David sintió una mano cercana en su hombro. Al girar la cabeza, el joven siervo se sorprendió ligeramente al ver a una joven que lo observaba con una sonrisa casi ansiosa. Era una mujer baja, rolliza y muy voluptuosa, de caderas anchas, cintura ancha, boca pequeña, ojos marrones y vivaces, y cabello castaño y rizado que enmarcaba sus mejillas sonrosadas. David calculó que era unos 2 años mayor que él. Miranda Royce, la hija de mi primo, ha decidido venir conmigo desde las puertas de la luna, la presentó el señor de piedra rúnica. Puede que sea un poco, juguetona y se haga a la tonta, pero en el fondo es más astuta que su padre, mi hermano Néstor. Estoy seguro de que será de gran ayuda en la investigación. David se aclaró la garganta. Bienvenida a Desembarco del Rey, Lady Miranda, la saludó cortésmente. Es un gran honor conocerlo finalmente en persona, su gracia, dijo Miranda con una reverencia. Mi amiga Mia Stone me ha contado muchas cosas sobre usted. Pero no tendrás ningún secreto conmigo. ¿Y dónde está tu amiga, mi señora? Ya está en las calles. A toda marcha, dijo. Quizás cuando sepamos más sobre estos horribles gorriones que plagan a esta pobre gente, podríamos presentarle nuestros hallazgos personalmente. El joven siervo arqueó una ceja, algo aprensivo. Siempre que mantengas los ojos bien abiertos y te asegures de que no te sigan, no hay problema. Oh, eso sería genial. Mia se moría de ganas de conocerte. Una joven deshonesta no debería ser exhibida ante su gracia en la corte, reprendió Piselle. Tal acto le traería deshonra y escándalo. Miranda resopló. Sin embargo, semejante desgracia y escándalo ya cayeron sobre un hombre de su estatura hace varios años, cuando traicionó a su gracia al concertar el matrimonio de su única hermana con el hijo y heredero del príncipe de Dorne, a pesar de haber jurado solemnemente no contárselo a nadie. Suspiró. ¿No es cierto, gran maestre? Mientras Piselle y algunos concejales balbuceaban, David parecía bastante impresionado. ¿Y qué hay de los demás, Tyrell? Tyrion cambió de tema. ¿Ser Loras y Lady Margaery? Margaery está en los jardines con Tommen, dijo Mase. Loras está entrenando en el patio. ¿Por qué?
Antes de que nadie pudiera decir nada, un mayordomo real entró en la sala. Disculpen la interrupción, mis señores. Su gracia, bajó la cabeza. Pero los guardias han atrapado a un intruso intentando colarse en el castillo. Lo tenemos bajo custodia si desean interrogarlo personalmente. David, Tyrion, Olenna y Jon se miraron entre sí antes de que el joven siervo se volviera hacia el mayordomo. Traedlo, ordenó. El mayordomo real asintió e indicó a 2 guardias, Baratheon y Lannister, que trajeran a un gorrión encadenado ante el consejo. Arrojando bruscamente al intruso capturado al suelo, David reconoció el uniforme como una túnica tosca de lana teñida de negro, sujeta a la cintura con cadenas. ¿Cómo entró aquí?, preguntó Ramdil. El prisionero levantó la cabeza con firmeza. ¿Cómo lo hice es irrelevante, mis señores? El porqué es puramente perjudicial para nuestro mandato de los propios dioses. David puso los ojos en blanco. Otra vez con esas tonterías, comentó con cierta molestia. Ustedes, los gorriones, disfrutan pinchándome y empujándome para que me enfade, ¿verdad? Es una mala suposición de tu parte si crees que nuestro movimiento sagrado actúa basándonos en nuestras propias diversiones, guardián del juramento. No. No, todos somos parte de algo superior a nosotros mismos. El Gorrión Supremo mostrará a la gente de esta ciudad la luz del amor de la madre y castigará a los malvados. Vayamos al grano, Gorrión. ¿Qué buscas realmente? Albergáis a un pecador, albergáis abominaciones, el mundo debe ser limpiado de ellas. En ese instante, David sintió como si el mundo se desvaneciera en un abismo de oscuridad al oír eso. No había tenido ni un instante para reconocerlo, encogiéndose como un ovillo. Percibido por el insulto o la amenaza, los pensamientos del joven siervo se dirigieron no a uno, sino a 2 individuos que le vinieron a la mente. Pero no era eso, David sintió como si todo fuera solo una distracción, jadeó. El gorrión esbozó una sonrisa bastante tranquila y escalofriante, casi petulante. Olenna y Mace Tyrell parecieron darse cuenta y se levantaron rápidamente de sus asientos. Loras, balbuceó Mace. Tu hijo apesta a pecado, espetó el gorrión. Los demás pronto lo perseguirán. El padre lo juzgará. Antes de que pudiera regodearse aún más, los guardias le dieron un fuerte golpe en la nuca, dejándolo inconsciente. Ponle grilletes y mételo en las celdas negras, ordenó David. Lord Tyrell, que tus guardias encuentren a Ser Loras antes que los gorriones. Tristane, ven conmigo. Necesito que me ayudes a encontrar a Myrcella y Tommen. Sin dudarlo, el maestro de leyes dormiense saltó de su asiento y salió corriendo de las cámaras del consejo privado mientras los guardias arrastraban al gorrión a las mazmorras. Los que quedaron pronunciaron palabras de confusión antes de reunir sus fuerzas e inmediatamente entraron en acción cuando se supo que los gorriones iniciaron una táctica de distracción para atacar no solo a la nobleza, sino también a la casa real Baratheon de desembarco del rey. En lo más oscuro de su mente, David sintió que una pequeña llama comenzaba a crecer, amenazando con convertirse en una brasa ardiente. Al pasar por un pasillo cercano, logró recoger el martillo de guerra de su padre y se lo ató a la espalda. Juro que si esos gorriones ponen un dedo sobre Myrcella o Tommen, los mataré a todos. Si me presionan demasiado, aprenderán por las malas hasta dónde llega mi furia. En algún lugar del patio. Ser Loras había estado entrenando con otro hombre, chocando espadas de práctica mientras los espectadores a su alrededor vitoreaban y aplaudían. Al parecer, el Caballero de las Flores había estado mejorando su estilo de lucha desde su derrota en la batalla de Aguas Negras años atrás. Si bien la cicatriz que le cruzaba el rostro se había desvanecido, seguía siendo tan formidable como siempre. Loras había estudiado detenidamente los movimientos de David. El lejano recuerdo de aquella batalla estaba grabado para siempre en su memoria. Levantando el brazo derecho para desviar y parar, Loras derribó a su oponente. Se quitó el casco, sudoroso y exhausto por el combate. Tomándose un tiempo para absorber la ovación que recibía, Loras le entregó su espada a otro hombre, quien le ofreció una bebida. Al tomar un sorbo, sintió que algo andaba mal. Un gran número de gorriones, todos armados, subían y bajaban una docena de escaleras por todos lados antes de que Loras se diera cuenta de repente de su presencia. Agarradlo, ordenó uno de los gorriones. Loras intentó agarrar una espada cercana, pero los gorriones se mostraron más rápidos e intimidaron a los espectadores hasta la sumisión mientras docenas de ellos sujetaban con fuerza al heredero de Alto Jardín. «Venga. Quítame las manos de encima», gritó, ofreciendo una feroz resistencia. Rodeado por todos lados, uno de los líderes de alto rango de los gorriones se abrió paso entre sus santos hermanos de armas y miró fijamente a su objetivo.
ser Loras de la casa Tyrell, has quebrantado las leyes de los dioses y de los hombres, le informa. Loras lo observa de arriba a abajo. Suéltame ahora mismo. ¿Quién te crees que es? Exige mientras gruñe y forcejea. Se acerca a su rostro. Justicia, responde. Llévenlo ante el Gorrión Supremo. Nuestro líder lo juzgará ante el Padre. Nuestro benefactor se asegurará de que nuestra misión sea aprobada, la apruebe o no la corona. ¿Benefactor? ¿Tienen a alguien que los respalde? No decidido a dejarse atrapar sin luchar, Lora se lanza contra los gorriones, azotando con fuerza a los que lo retenían y pateando a otros con todas sus fuerzas cuando se acercaban demasiado. Blandiendo garrotes y varas, los gorriones se turnaban para atacar a Loras. Golpe tras golpe, Loras gruñía y gritaba, pero aún así se resistía y se mantenía firme, mientras que a los gorriones les costaba más arrastrarlo. Al acercarse a una entrada lateral, solían colarse mientras uno de los suyos distraía a los líderes principales. Uno de ellos fue descubierto por un equipo de guardias. Allí están. Uno de ellos señala a los gorriones. Detenedlos. No dejéis que escapen. Uno a uno, los guardias bajaron corriendo las escaleras y cargaron contra los gorriones. Reconociendo que era hora de evacuar rápidamente la zona, algunos gorriones se quedaron para contenerlos mientras se llevaban a Loras. Sabiendo que estaban desarmados y con armamento relativamente ligero, los gorriones que cubrían su huida sabían que estaban a punto de ser masacrados. Quítate de encima. Ahora. Suéltame. Gritó frustrado. Los guardias demostraron ser más que capaces de eliminar a los gorriones, pero para su sorpresa, estos se apoderaron de un nivel cercano y lo derribaron, cerrando las puertas y rompiendo la manija. Con una sonrisa triunfal, los gorriones observaron cómo los guardias agarraban la puerta e intentaban levantarla sin éxito. Solo pudieron observar cómo el enemigo escapaba con Loras Tyrell, una misión que consideraron un éxito. Mierda. Dijo uno de los guardias golpeando los barrotes. Que alguien vaya a avisarle al rey, que le diga, que los gorriones dieron el primer paso. ¿Qué le diremos a Margaery? ¿A Lord Tyrell? El capitán suspiró y negó con la cabeza. Presiento que aprenderán de una forma u otra. Esperemos que sepan exactamente a quién culpar, porque será un enfrentamiento de nosotros contra ellos, algo que no podemos permitirnos por ahora. Sabían que ese día era la victoria del gorrión, pero no volverían a ser tomados por sorpresa de esta manera, y planearían tomar represalias. Esos vasos Dothrak. En las profundidades de las áridas tierras del gran mar de hierba, Daenerys estaba cubierta de polvo y con las manos atadas. Momentos antes, tras volar a lomos de Drogon para salir de Meereen, la reina dragón se encontró varada en territorio inexplorado antes de verse rodeada por 100.000 Dothraki. Algunos de ellos eran antiguos Khalasar, que la abandonaron tras la muerte de Khal Drogo. Capturada por aquellos a quienes originalmente siguió y dirigió brevemente, Daenerys tropieza ante uno de los jinetes de sangre Dothraki, Kono, que la azota. Isish Metil Leyes. Mayo que Osgin Abasian y Tileyes Magin Noret Monsascaso. Quizás vio un fantasma. La madre de mi amiga vio un fantasma y se le puso el pelo blanco, se rió uno de ellos. Ako, otro jinete de sangre, rió. Ana Benaki Rocky Shekes. Me avirsa Eileg Moroa. Magin Hinana Benesi, Isish Mekobara Torga Sheki Katneakari Seke Magin Norexas Kasoe. La gente rosa le teme al sol. Les quema la piel. Así que esta chica rosa, probablemente se queda demasiado tiempo al sol y se le pone el pelo blanco. Daenerys comprendió lo que decían con Oyako. Todo iba dirigido a ella. Lo que planeaban hacerle una vez que estuvieran solos. Odiaba ser vendida como una yegua de cría, utilizada y abusada, violada y profanada, soportó tales abusos durante la mayor parte de su vida en el exilio. Pero esta noche, la reina dragón no iba a tolerarlo cuando la presentaran ante Khal Moro. En el momento en que la manoseó, Daenerys cambió la situación. Voz fraco Ana Bosekchi. No me toques, espetó. Los jinetes de sangre Dothraki y sus esposas se miran entre sí. Dos de ellos retroceden lentamente mientras Daenerys continúa. Ana Daenerys Basiolo Creseroon Targaryen, Atagma Akeson Mare, Osabirsak, Kaleesi Mirini, Kaleesi Mandali Marroinari Mataki, Kaleesi Abasofirani, Maagheia Sambag Mama y Saborsi. Soy Daenerys Stormborn de la casa Targaryen, la primera de su nombre, la sin quemar, reina de Meereen, reina de los Ándalos y los Roinari los primeros hombres, Khaleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. Khal Moro se burló. Yerbo Sak, Yoragma Akeson Yeri, Khaleesi Bosi, Safra Kalimoro. No eres nadie, la millonésima parte de tu nombre, reina de la nada, esclava de Khal Moro, se rió de ella.
Ajalanana achilok mayeron, ma ash besoferina, ash yer baioeanaan rises. Ash yer tioe. Esta noche ya seré contigo, y si el gran semental es bondadoso, me darás un hijo. ¿Entiendes? No me acostaré contigo. Y no tendré hijos, ni para ti ni para nadie más. No hasta que el sol salga por el oeste y se ponga por el este. Me encanta. Me gusta. Tiene mucha energía. Y fue entonces cuando Daenerys decidió soltar la bomba más grande de todas. Anachiorikemona Kala Androgo Kibarbosi. Fui esposa de Khal Drogo, hijo de Khal Barbo, reveló. Eso fue más que suficiente para que Khal Moro se alejara de ella. Khal Drogo Driva. Khal Drogo ha muerto, comenta. Ana Nesak. Ana Abir Sakadog Moon. Lo sé. Quemé su cuerpo. Sabiendo que estaba prohibido entre los Dothraki, Khal Moro desenvainó su espada y cortó las ataduras de Daenerys, liberándola del uso de sus manos. Ana Nemo Chomosak. Ana Boneso. Perdóname. No lo sabía, se disculpó. Meisbena, Hinachilosar Makalenison. Wosako Fraka Year Wosekchi, Ana Astag Yeranaskoi. Está prohibido acostarse con la viuda de un Khal. Nadie te tocará, te doy mi palabra. A pesar de sus peticiones a los Dothraki para que la llevaran de vuelta a Meereen, Daenerys fue enviada al templo del Dosh Khaleen en Vaes Dothrak, donde viven las demás viudas de los Khals fallecidos. Vivirían el resto de sus vidas. Daenerys, sin embargo, no era el tipo de mujer que se quedaría confinada el resto de su vida, pues sabía que las otras brujas la odiaban y creían que los Dothraki no debían cruzarse con otras razas. Esta noche, la reina dragón formuló un plan para eliminar a los Khals Broso, Ralco, Orso, Moro y Corro y tomar el control absoluto de los Dothraki, con la ayuda de dos sacerdotisas con las que entabló amistad. Durante el Calar Besben, los Khals discutieron sobre cómo lidiar con Daenerys. Moro quería que se uniera a los Dosh Khaleen, Orso expresó interés en ella y Corro sugirió venderla a los sabios maestros a cambio de 10.000 caballos. Daenerys, sin embargo, los despidió a todos. Ana Nesak Reke Ana Kobarak. Sé dónde estoy, les dice. Ana Raid Otrajine Atifajin. H. Shea Sorzo, Ana Adak Sores Beson. Madosh Khaleen Akeyala Nives Finsajarra Seres. He estado aquí antes. Justo allí, en ese lugar, me comí el corazón de un semental. Y el Dosh Khaleen declaró a mi hijo el semental que monta el mundo. Mafini Meliso. Tushilma Eje, Bento Kik. En taller y Raegodriba Ajiyeron. Majin Khal Drogo Aka. ¿Y qué pasó? Confiaste en una hechicera, como un tonto. Tu bebé Raego está muerta por tu culpa. Y Khal Drogo también, replicó Khal Morro. Jimese y Drogo Astaskoi Vidrie Kalasares Maejim, Finaan Akoerra Eseser. Dotraladra Sefido yo me abatsificas Gabene Bokalabos. Me Astaskoi Adribad Marasis Finion de Ekogar Shiketi Mao Arato Krenewin Mori. Me Astaskoi Anaran. Atifma Isi Krasaji, Kash y Eraki Vitira Sabasón. Aquí es donde Drogo prometió llevar su Kalasar al oeste, al fin del mundo. Montar caballos de madera a través del Mar Negro y Salado como ningún Khal lo ha hecho antes. Prometió matar a los hombres con sus trajes de hierro y derribar sus casas de piedra. Me lo juró. Ante la madre de las montañas, mientras las estrellas miraban hacia abajo en testigo. Los demás Khals se rieron entre sí. Mayer ben Toki ben Yer Shiyomae. Y fuiste tan tonto como para creerle. Magine, Ajin, Findba ese Soquajerie Caribes Beni. Findba esish ben Rasoe Yeri, Finsanei Nayad Vila Ile Yeri, Finsanei Rasefakazi Yeri Kasi. Yeri Marasi Sikui. Torga Yeri, Dothraki Yanko Soran Sikui. Vosat Yeroa Benoeidrilad Mora Bosekchi. Vos Maana Benok. Maginana Vidrik. Y ahora, ¿qué grandes asuntos discuten los grandes Khals? ¿Qué aldeas asaltarán? ¿Con cuántas chicas se acostarán? ¿Cuántos caballos exigirán como tributo? Son hombres pequeños. Bajo su mando, los Dothraki serán un pueblo pequeño. Ninguno de ustedes es apto para liderarlos. Pero yo sí. Así que lo haré. Khal Morro no se tomó la amenaza a la ligera y se puso de pie rápidamente. Atgosar. Vos Dosh Khaleen Ayeragan. Atbokerar Yeri. Arrekan, Ajinan, Kisa Aileki Yera Katmahisari. Majin Kisabasaki Dotrakoyon Kisi Ilead Yera. De acuerdo. Nada de Dosh Khaleen para ti. En su lugar, nos turnaremos para follarte. Y luego dejaremos que nuestros jinetes de sangre te follen, le dice. Maginash Siye Atsinari Yeri Beka, Ash Kisabasaki Egrasefaan Kisi. Ash Yer Raiti Kifinosi Ile Erasef Chiories. Jini Bekik Fineti y Yeratif Yerdriboe. Mayerati y Mae. Atif Yerdriboe Sorre. 6 Hets Yofi.
Asher Shillo Katjilari Mekisa Asilaki Yera. Y si queda algo de ti, le daremos una vuelta a nuestros caballos. Perra loca. ¿De verdad pensaste que te serviríamos? Daenerys sonrió y puso la mano sobre una hoguera. Yerri Boso Sili Bosekchi. Yerri Badriboe. No servirás. Morirás, responde. Tras empujar el brasero al suelo, Daenerys observa cómo los Khals se encogen de miedo ante las llamas, mientras ella derriba repetidamente más braseros uno a uno, incendiando el suelo de la cabaña en cuestión de segundos. Pronto, las llamas comienzan a cubrir todo el templo. Cuando cada estructura comienza a derrumbarse en el infierno, una bloquea la entrada, impidiendo que los Khals escapen cuando intentan correr hacia ella para evitar el fuego que se extiende rápidamente. Todo lo que pueden hacer es mirar y gritar, impotentes mientras el furioso infierno los envuelve a todos, con Daenerys sonriendo mientras los ve morir, incinerando a todo el liderazgo Dothraki. Sus gritos no duran mucho. Afuera, el pueblo Dothraki se reúne alrededor del templo en llamas. Finalmente, las puertas se derrumban antes de que Daenerys emergiera del fuego, desnuda e ilesa. Su ropa se quemó, pero por lo demás permanecía imperturbable. La reina dragón había demostrado su poder y autoridad ante la asamblea. Los Dothraki observaban con asombro, horror y miedo a partes iguales. Decenas de miles se inclinaron ante Daenerys casi de inmediato, y el resto de la Dosh Kalen y las sumas sacerdotisas lo hicieron poco después. Ella va a Meereen. Kisaash Safra Silven y Yankoi Boat Vilagerar, vamos a Meereen. Tenemos una alianza de amos esclavistas contra la que luchar. En desembarco del rey. Fortaleza Roja Jardines Reales. Myrcella y Tommen jugaron una partida de Kibase en los jardines mientras Ser Jaime los observaba. El Matarreyes observaba divertido cómo su sobrina dominaba a su hermano menor, pidiéndole a menudo consejos sobre cómo ganar terreno, a lo que ella se burlaba. Durante su estancia en Dorne, aprendió a jugar con Tristane. Y, al igual que su hermano mayor, ha demostrado ser una aprendiz rápida. ¿Cómo lo haces, Sella? Exclamó Tommen. Jeje, eso lo tengo que saber yo y tú tienes que averiguarlo, hermanito, bromeó Myrcella. Jaime seguía observando su juego, pero un sonido distintivo de arbustos crujiendo lo sacó de su ensimismamiento. Como guardia real, su principal deber era proteger a la familia real de Poniente. Respondería de inmediato a cualquiera que los atacara. ¿Qué fue eso? Oyó Tommen. Myrcella también lo oyó. No lo sé. Pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Jaime agarraba firmemente la empuñadura de su espada, con los sentidos alerta. Sal ya, gritó. Eres terrible intentando sorprendernos así. Muéstrate y quizás seré un poco más indulgente. Myrcella y Tommen se miraron. Ahora sabían que algo andaba mal. Sabiendo que no tendría sentido confiar en el sigilo, Jaime observó a 12 gorriones emergiendo de los arbustos y las columnas exteriores de los jardines, todos armados con garrotes y varas. Ser Jaime de la casa Lannister, observó uno. Caballero de la Guardia Real, se le ordena hacerse a un lado. Bajen las armas y no sufrirán daño. Matarreyes. Rompedor de juramentos. Un hombre sin honor. Ante los golpes y los insultos que le lanzaban, Jaime notó que algunos gorriones miraban a Myrcella y Tommen con aire amenazador, y eso no lo hizo retroceder. Por los 7 infiernos. Grunó. Aquí no se exige. Date la vuelta y márchate. Nosotros, los hermanos de la Santa Fe, no tenemos autoridad para hacerlo. Y ustedes no tienen autoridad para ordenarnos. No creo que comprendas la gravedad de la situación, gritó una voz. Jaime, Tommen y Myrcella se giraron para ver a David y Tristane llegar a la escena justo a tiempo. Ambos iban armados. El joven siervo se quitó la correa del hombro y aferró con fuerza el martillo de guerra de Robert con ambas manos, a pesar del peso del arma contundente. Tristane, el heredero de Dorne, desenvainó su estoque con firmeza. Tristane. Gritó. Quédate detrás de mí, gritó. Antes de que Myrcella y Tommen pudieran moverse, los gorriones se acercaron. Albergas a pecadores y abominaciones, guardián del juramento, proclamó un gorrión. Deshonras a tu casa y a ti mismo. David lanzó una mirada amenazadora. Ser Jaime, dijo. Los gorriones se han fugado con el heredero de Alto Jardín, Ser Loras Tyrell. Estos fanáticos usaron a uno de los suyos como distracción mientras sus camaradas se movilizaban para hacer lo mismo con la princesa Myrcella y el príncipe Tommen. Divide y vencerás. En ese instante, Jaime desenvainó su espada mientras los gorriones se preparaban para un sangriento conflicto. Pero ni al Matarreyes ni al joven siervo pareció importarles mientras Myrcella y Tommen se acercaban a sus protectores. Bueno, eso era todo lo que necesitaba oír, comentó con frialdad.
Si intentan destrozar a nuestra familia, no tendrán piedad. Ahora, lárguense. Los gorriones fruncieron el ceño. El gorrión supremo sabía que dirías eso, pues has elegido ser juzgado por el padre en lugar de acoger la misericordia de la madre. Así que, ordena a tu tío que se haga a un lado o habrá violencia. Desafiarnos es desafiar a los dioses. David aferró el martillo de guerra, con la mirada fija en los gorriones. Elijo la violencia, siseó amenazante. Cada uno de los gorriones se abalanzó sobre ellos, con garrotes y varas en el aire, listos para blandirlos. Jaime abatió fácilmente a 6 de ellos antes de que otros 6 lograran esquivarlo para intentar alcanzar a Mirsella y Tommen, custodiados por David y Tristane. Tras practicar su esgrima tras el fiasco de Dorne, Tristane clavó su estoque en 2 de ellos mientras David hacía girar su martillo de guerra. Uno de los gorriones logró asestar un golpe afortunado en la cabeza de David con un garrote antes de que la punta ablandadora de carne de su enorme martillo de guerra girara y lo golpeara con fuerza en el pecho, hundiendo su cavidad torácica al salir volando por el suelo. Blandió su martillo y conectó con el costado de la cabeza de otro gorrión. Cuando el agresor cayó al suelo, David se dirigió hacia el siguiente gorrión y blandió su martillo, golpeándolo directamente en la cara, con un crujido espantoso en su cráneo al hundirse por la fuerza del impacto. Con solo un gorrión restante, David y Jaime acortaron la distancia. Mientras el siervo joven le destrozaba las piernas, el matarreyes alzó la espada y la clavó en una agresiva estocada, clavándola profundamente en la garganta del gorrión. El gorrión gorgoteó antes de quedar en silencio. Jaime desenvainó la espada y miró a David, quien tenía un pequeño corte en un lado de la cabeza. Hermano. Comentó Tommen. Mirsella abrazó a Tristane. ¿Estás bien? Le preguntó. Estaba a punto de preguntarte eso, respondió. ¿Te tocaron? No. Estamos bien. David se frotó la cabeza, molesto por la sensación de incomodidad antes de notar que Tommen se acercaba a él. Lo siento, hermano, se disculpó. No quería congelarme así. Solo. Calla, Tommen. Está bien, me interrumpió. Pero tu cabeza está sangrando. Es solo un rasguño. He tenido peores. Bajó la mirada hacia la pila de cuerpos. Ser Jaime limpió su espada y miró hacia la hueste real. El matarreyes se sentía más preocupado por el bienestar de Tommen y Mirsella, pero en general, se sentía aliviado de que ambos estuvieran a salvo e ilesos, aunque deseaba que no tuvieran que verlo de tan cerca. ¿Cómo están? Preguntó. Estoy un poco conmocionada, pero estoy bien, responde Mirsella. Tommen aún tenía una expresión de culpa y de lamentación, pero recuperó la compostura. Estoy bien, dijo con seguridad. Lo eres. Lo serás. Yo me encargaré de ello. Jaime miró a los gorriones, furioso por lo que acababan de intentar hacer. Voy a conseguirle a Bronn la bolsa de oro más grande que nadie haya visto jamás y haré que reúna a los mejores asesinos que conozca. Los llevaré a buscar de puerta en puerta hasta que encontremos al gorrión supremo y le quitaré la cabeza y todas las demás cabezas de gorrión que encuentre. Tentador, pero hazlo y acabaremos demostrando su punto, discrepó David. Si queremos encontrar dónde se esconde el gorrión supremo, tendremos que coordinar esfuerzos con Varys hasta que sus espías encuentren un rastro. Lord Royce ya tiene a su gente en las calles. Cuando encuentren algo, seremos los primeros en saberlo. Y cuando lo hagamos, los trataremos sin piedad. ¿No debería ser más fácil negociar con los gorriones? Preguntó Tommen. Intenté ser razonable con ellos antes de que esto se descontrolara. La diplomacia es una herramienta útil cuando funciona, pero es básicamente inútil cuando todos te perciben como una amenaza. No, estos gorriones siempre creerán que tienen razón y no se dejarán convencer de lo contrario. Hay que lidiar con ellos. Ser Barristan finalmente llegó al lugar. Aquí están, dijo. Señor comandante. Lady Stark ha estado preguntando por ti. David suspiró. Ya veo. ¿Y qué quiere mi suegra? Preguntó. Ella dice que necesitas atender a tu hijo y a tu hija lo antes posible. ¿Mis hijos están bien? Sí, su gracia, están bien. Lady Stark quiere hablar con usted. De acuerdo, pasaré a ver qué tiene que decir, suspiró. Mientras tanto, informa al consejo privado de lo sucedido. Además, que Lord Tyrell y Lady Olenna reúnan un equipo de rescate. Ser Jaime, lleva a mis hermanos a sus aposentos y que haya guardias competentes apostados fuera de sus habitaciones. No quiero que nos pille por sorpresa de esta forma otra vez. Comprendido. Ser Jaime y Ser Barristan alejaron a Mirsella, Tommen y Tristane de los jardines y de la carnicería sangrienta.
David se dispuso a marcharse, pero se detuvo un momento y miró por encima del hombro a los gorriones muertos cerca de sus pies. Aún aferraba el martillo de guerra en la mano, del que aún salían algunas gotas de sangre y materia encefálica. Entonces notó que su mano izquierda temblaba antes de cerrarse en un puño apretado, lo que cesó el temblor. Te advertí lo que sucedería si me obligabas, Gorrión Supremo. En el Juego de Tronos, ganas o mueres. Esta vez, sin embargo, tú y tus seguidores se han pasado de la raya. Lo han convertido en algo personal. ¿Quieres pelea? Pues la tienes porque este siervo tiene dientes y garras que complementan su cornamenta. Y ahora la lluvia llora sobre su salón, sin nadie que la escuche. Sí, ahora la lluvia llora sobre su salón, sin un alma que la escuche. David se alejó, agarrándose la cabeza con la mano izquierda y mordiéndose la lengua para controlarse, pues no quería volver a caer en ese oscuro camino. Incluso ahora, le costaba mucho más mantener la compostura tras el reciente intento de secuestro de Myrcella y Tommen. Los gorriones tenían a su familia en la mira, y pronto sufrirían represalias despiadadas. Por ahora, David estableció una lista de prioridades para luchar contra los propios gorriones. Localizar y rescatar a Ser Loras, rastrear a los gorriones, y eliminar al mismísimo Gorrión Supremo. Sansa, suspiró. En Invernalia, Sansa y sus guardias personales, junto con varios hombres de armas de Manderly, la acompañaron a través de las puertas meridionales de Invernalia, pasando por la ciudad invernal. Mucho había cambiado notablemente desde la última vez que pisó su tierra natal. La nieve había cubierto las murallas y los campos cercanos, y la madera recién llegada había reforzado las barandillas y las estructuras de soporte para reemplazar las antiguas debido al deterioro natural. Pero Sansa había notado una gran concurrencia en el patio. La reina reparó en los sellos de las casas Mormont, Glover, Cerwyn, Ornwood, Masin y Umber. Debido a la conmoción, nadie se había percatado de la llegada de Sansa al patio. Levantó una mano, indicando a sus compañeros que se detuvieran antes de desmontar. Theon no se quedó muy lejos y bajó a Heine con cuidado, lo mejor que pudo. Guay, se quejó. Tranquila, te tengo, la tranquilizó Theon. Mientras los Greyjoy ayudaban a Heine a bajar, bajaron de la escalera del nivel superior la esposa de Robb, Talisa, y su hijo de 2 años, el pequeño Eddard. Su gracia, gritó. Esto hizo que los señores norteños reunidos dejaran de parlotear y se quedaran sorprendidos al ver finalmente a Sansa Stark en su presencia. Uno a uno, los señores norteños se arrodillaron en un acto formal de reconocimiento. Sansa, con calma, levantó la barbilla con solemnidad y saludó con la mano. «Pueden levantarse, mis señores», dijo con tono majestuoso. Cuando se levantaron, Talisa y su hijo se acercaron. «Eddard, te presento a tu tía, la reina Sansa», le dijo. «¿Puedes saludarme?» El joven heredero de Invernalia se escondió tímidamente tras la falda de su madre, provocando una risa. Sansa miró al niño y recordó a sus propios hijos. Eddard, ese era el nombre de su padre. La reina le dedicó una cálida sonrisa y se arrodilló para saludar a su joven sobrino a la altura de los ojos. «Hola, Eddard», lo saludó cortésmente. «Soy tu tía. Me alegro de conocerte por fin». Eddard se asomó por detrás de Talisa antes de acercarse lentamente. «Hola, tía», la saludó. Talisa sonrió ante la timidez de su hijo antes de fijarse en Heine. «Un momento, ¿qué pasó?», preguntó. Theon la miró. «Heine tiene varias costillas rotas y un esguince de tobillo. Necesita, ya lo veo. Tráela a mis aposentos de inmediato. Iré por mis provisiones y podremos curar sus heridas». «¿Cómo ha pasado esto?». «Los hombres de Ramsay nos encontraron. Tuvimos suerte de escapar». Talisa asintió. «Ya veo. Robb definitivamente necesitará saber de esto». Una vez que se llevaron a Heine, con sus gemidos de incomodidad y dolor resonando por todo el patio, Sansa vio cómo la acompañaban a la enfermería de su cuñada. Incluso siendo una dama extranjera de alta alcurnia en un país extranjero, Talisa aún conservaba sus prácticas medicinales y a menudo atendía a sus pacientes junto con el maestre Luwin. «¿Estará bien?», preguntó Sansa. Si no le perforaron ningún órgano vital, le recomendaría a Heine que al menos se quedara en cama estas próximas semanas para que se recupere bien. «No se preocupe, su gracia. Saldrá adelante. Gracias, Lady Talisa. Significa mucho para mí. Heine es como una hermana para mí. Cuidaremos bien de ella». Como si fuera una señal, Robb emergió a un balcón con vista al patio. Sansa giró lentamente hasta que sus miradas se cruzaron. Robb bajó del balcón, aunque el joven Rickon se movía más rápido y estaba más ansioso. «Hermana», gritó emocionado.
Sansa extendió los brazos y abrazó a Rickon con fuerza. Una sensación de alivio la invadió al sentir que la reina se llenaba de emoción al reencontrarse con sus hermanos. Robb pasó junto a sus vasallos y la abrazó, quien correspondió al gesto familiar de cariño. Mírate. Has crecido mucho desde la última vez que te vimos, Sansa, comentó Robb. Los extrañé a todos, dijo Sansa. Es bueno estar en casa de nuevo. El lobo joven se apartó. ¿Qué haces aquí? Preguntó con curiosidad. Digamos que los rumores que corren por el norte han llegado a la capital. Decir que involucraban a Arya me preocupó bastante, así que vine aquí para ver si tenían fundamento. Pero lo que encontramos fue bastante inquietante. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Lo sé. He oído lo mismo, dijo Robb volviéndose hacia Theon. Theon, ¿dónde están los demás? Theon apartó la mirada brevemente antes de volver a mirarlo. Se han ido todos, Robb. Se quedaron para cubrir nuestra huida de Fuerte Terror. Soy todo lo que queda. Robb se enojó. ¿Están muertos? ¿Todos? Todos ellos. Ramsay Snow y sus hombres los mataron a todos. Dice la verdad, Robb, respondió Sansa. Todos los señores del norte estaban al alcance del oído. Ramsay Snow, el hijo bastardo de Roose Bolton, nos ha atacado, tanto al norte como a mi familia. ¿Qué hizo? Aparte de lo que ya le hizo a mi mejor amiga, Jaime de la casa Pole, una amiga a quien considero una hermana, Ramsay fue quien estuvo detrás del intento de asesinato contra mi esposo. Dasey Mormont, la nueva dama de la Isla del Oso, se acercó con sus hermanas menores, Alysanne y Lyanna. Increíble. ¿Qué más ha descubierto, su gracia? Preguntó. Loki y una docena de sus mejores cazadores fueron liberados del cautiverio e intentaron matar a David Endorne durante las negociaciones. Por despecho, tras descubrirse sus crímenes tras la recuperación de Foso Cailin por parte del norte durante la segunda rebelión Greyjoy, Ser Olivar teorizó que él también podría estar detrás de esta miseria que azota el norte. Y, basándome en lo que he visto de camino hacia aquí, parece que nuestras sospechas tienen fundamento. No se dejen engañar, mis señores y señoras. Vengo con una advertencia. Ramsay Snow es un sádico malvado, capaz de cometer atrocidades atroces sin remordimientos. Él desolló vivos a nuestros hombres, reveló Theon. Robb se quedó atónito. Mi padre prohibió el desollamiento en el norte, dijo con una mueca. Está claro que no lo conoces tan bien, señaló Olivar. Deberíamos marchar sobre Fuerte Terror y llevar a ese bastardo de Snow ante la justicia, gritó Lord Serwyn. Él y ese traidor hijo mío también, el gran Jon Umber secundó la moción. Creo que ambos participaron en el atentado contra mi vida antes de venir hasta aquí. Son acusaciones muy graves. Y dado lo que me ha estado contando Sansa, creo que esa será toda la prueba que necesito. Robb pensó. Mis señores, mis damas, su gracia, tras mucha deliberación y revisión de las quejas presentadas contra Ramsay Snow de la casa Bolton, que se sepa que todos aquellos que nos han hecho daño a nosotros y al propio norte recibirán justicia. Puede que no desaparezca el dolor, pero nunca volverán a hacer daño a nadie en el norte. No mientras vivamos. ¿Sí? Escucha. ¡Escucha! Olivar, que no era del norte, se acercó. Disculpe mis gestos, Lord Stark, pero creo que eso es lo que Ramsay Snow querrá que haga, dijo. Ah, ¿sí? El gran Jon se alzó sobre él. ¿Y por qué, comadreja? Llámame así otra vez y te juro por el extraño, viejo, el caballero Frey apretó los dientes. ¿Crees que caerá en tu trampa? No. Dado lo que es capaz de hacer, está claro que es él quien tiende las trampas. Atácalo ahora y caerás de lleno en ella. Sansa asintió. Robb, mientras tanto, se mantuvo firme. Sin embargo, su exceso de confianza es también una de sus mayores debilidades, señaló. Si lo provocas lo suficiente, acabará cometiendo un error. Juega con la gente. Es mucho mejor que tú. Lo ha hecho toda su vida. Quiere que cometas un error. ¿Y tienes mejores ideas? Sintiendo la frustración ardiendo y el malestar en el estómago arreciando de nuevo, Sansa alzó las manos. Robb, puede que no sepa nada de batallas, pero tienes que escucharme. Simplemente no hagas lo que Ramsay quiere que hagas. Sansa, eres mi hermana. Respeto tu opinión. Eres nuestra reina, lo entiendo. Pero debes entender que ya hemos superado las adversidades una vez y podemos hacerlo de nuevo. Maldita sea, Robb. Suenas casi como papá. Tienes que ser más listo que él. La reina pensó. Robb notó el enfado de Sansa, pero antes de que pudiera decir nada, un mensajero lo apartó y le susurró al oído.
Casi nadie entendía lo que decía, pero Rob abrió mucho los ojos y pareció casi extasiado. ¿Está aquí?, preguntó. El mensajero asintió. Y parece que trae consigo a un grupo de salvajes. Rob sintió curiosidad y le costó descifrar la última parte. Sansa sintió un nudo en el estómago y la bilis le subió por la garganta, lo que la obligó a taparse la boca de inmediato. Casi se atragantó. Brienne, Lucius, Oliver y Rob se giraron para mirarla. ¿Qué pasa?, preguntó Rob. Sansa se obligó a tragar la sustancia. Necesito ver a un maestre, dijo. ¿Sigue aquí Luwin? Aquí estoy, su gracia, apareció el maestre Luwin. Venga. Déjeme echarle un vistazo. Sansa se disculpó un momento de la Asamblea del Norte y acompañó a Luwin a sus aposentos personales. Mientras Talisa atendía las heridas de Jaime, el anciano maestre se encargaría de determinar qué le pasaba a la reina loba. Brienne, Oliver y Lucius estaban de guardia en la puerta. Luwin sentó a Sansa en una silla junto al fuego. Mientras recogía sus suministros médicos, le ofreció un tazón de sopa. Toma, ofrece Luwin. Esto te ayudará a calmar el estómago. Gracias, maestre Luwin. Sansa se lleva el cuenco a los labios y bebe. ¡Qué sopa tan buena! Me recuerda a esos pasteles de riñón que nos hacía la abuela, con los guisantes y las cebollas. Sí. El maestre Luwin rió entre dientes y se volvió hacia ella. Ahora bien, ¿cuál parece ser el problema?, preguntó. He estado sintiéndome bastante mareada. A veces no puedo dormir, tengo dolores de cabeza intermitentes, me duelen los pies y tengo cambios de humor repentinos. ¿Y desde hace cuánto tiempo ocurre esto? Casi 4 semanas. Empezó durante el viaje a White Harbor. Bueno, déjame examinarte. Quizás descubramos qué ha estado causando esto. Sansa asintió y permitió que el maestre Luwin la examinara. Lo conocía desde pequeña y confiaba en su trabajo. Tras ciertas pruebas, le entregó una pequeña réplica de un orinal y le indicó que proporcionara una muestra de orina. Incómoda como se sintió ante la petición, Sansa se llevó el orinal a una zona más cerrada y privada de la habitación de Luwin para orinar. Una vez que la reina, incómoda, le devolvió el orinal a Luwin, el maestre mezcló la muestra con vino y otros compuestos químicos bajo una lente de observación. El examen duró unas 4 o 5 horas antes de que Luwin notara que el color se volvía azul debido a la reacción de los químicos con la cantidad de proteína presente. Satisfecho con sus hallazgos, Luwin se levantó lentamente de su asiento y se acercó a Sansa. ¿Está todo bien?, preguntó. Luwin sonrió. Felicidades, su gracia. Sansa parpadeó un momento. Espera, ¿quieres decir? Se dio cuenta. Sí. Estás embarazada. Sansa sintió que se le cortaba la respiración y bajó la mirada. Al posar una mano sobre su vientre, aún plano, sintió que sus labios se curvaban en una cálida sonrisa ahora que sus sospechas se habían confirmado. Sansa estaba embarazada de nuevo de su tercer hijo, que ella y David tuvieron juntos. Aunque tomaría tiempo, su estómago desarrollaría un pequeño bulto que crecería en los próximos meses. A pesar de todo lo que había estado sucediendo, aún había esperanza. Con tanta muerte, la vida siempre encontraría un camino. Era un ciclo que se repetía desde el principio de los tiempos. Sansa se masajeó el vientre con atención. ¿Embarazada?, repitió. Estoy embarazada. En Desembarco del Rey. Fortaleza Roja, la fortaleza de Maegor. David se masajeó el pequeño vendaje que le rodeaba la cabeza. Catelyn había solicitado verlo, pero para cuando regresaba a su habitación, su ira parecía haberse calmado, aunque el joven siervo seguía decidido a exterminar a los gorriones por sus recientes transgresiones. Ser Barristan caminaba junto a su antiguo escudero, sin apartar la vista de él, ya fuera por el golpe en la cabeza o por su lucha por reprimir sus demonios internos una vez más. Al abrir la puerta de sus aposentos, David notó que sus hijos jugaban entre ellos mientras Catelyn les recordaba con dulzura, con tono de abuela, que tuvieran cuidado. Sus ciruelas confitadas permanecieron intactas, pues ella misma había determinado que aún no estaban listas para los dulces. En sus manos llevaba un círculo de madera trenzada, atado con cordel. Tyrion observaba divertido mientras bebía su copa de vino. Lionel y Cassandra dejaron de jugar con sus juguetes al ver a David entrar en la habitación. «Papá». Lo corrieron. Catelyn y Tyrion se giraron hacia él, aunque ambos veían la venda con sangre seca en su cabeza. «Por los dioses». «¿Qué ha pasado?», preguntó. «Los gorriones intentaron capturar a Tommen y Myrcella», explicó David con calma. «Uno de ellos terminó golpeándome en la cabeza con un garrote». «¿Tienes dolor?», preguntó Tyrion.
David negó con la cabeza. Kasana miró a su padre y le señaló la cabeza. Papá se hizo el bobo, exclamó. Estoy bien, Cas, le aseguró a su hija. ¿Beso mejor? A David le hizo gracia el gesto de su hija y se sintió un poco más relajado. Te juro que es igualita a ti, Sansa, pensó antes de agacharse a la altura de los ojos de Kasana. Observó cómo su hija le sujetaba la cabeza con sus pequeñas manos y sintió que le daba un beso en las vendas. ¿Beta? Preguntó ella inocentemente. Mejor. Gracias, pequeña luciérnaga, dijo con aprecio. Kasana sonrió dulcemente y volvió a jugar con sus muñecas. Lionel volvió a jugar con sus juguetes de madera. Tyrion rió entre dientes al verlos. Está demostrando ser toda una niña de papá, sobrino, señaló. David ignoró el comentario de su tío y se levantó. Kat, Ser Barristan dijo que querías verme. Catelyn miró a su yerno. Ambos lo hicimos, afirmó, refiriéndose a ella y a Tyrion. Nuestras dos casas siempre han estado unidas, por eso Sansa me pidió que te cuidara en su lugar hasta que regresara. Están ocurriendo más de lo que parece. Con los problemas que se avecinan en el norte y aquí en la capital, incluso el resto de nosotros podemos notar que la pesada carga de la corona suele recaer sobre uno cuando algo se vuelve personal, explicó Tyrion. Por eso, Lady Stark y yo hemos determinado que la situación ahora es mucho más complicada. Pero claro, todos vivimos vidas complicadas, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos lo cuentas? Veo algo de desgaste. David abrió la boca para hablar, pero la cerró de golpe. Ni se te ocurra mentirle a tu familia. Acabarán descubriéndolo si lo haces, se dijo. Ha habido momentos difíciles, dijo. Pero con todo lo que está pasando con estos gorriones, siento que estoy decayendo. ¿Resbalarte? ¿Qué tan grave es? Cuando fueron tras Tommen y Myrcella, realmente me dejé llevar. Así que hiciste lo que cualquier otro hermano mayor habría hecho y defendiste, dijo Tyrion antes de ser interrumpido. A partir de ahí, la cosa empeora. Me encontré tarareando las lluvias de Castamere en voz baja momentos después de matarlos, interrumpió David. Habló en voz baja para que sus hijos no lo oyeran. Pensamientos tan oscuros e impulsivos que apenas podía controlar cuando me ponía así de nervioso. El enano mano del rey hizo una pausa mientras bebía, con expresión sorprendida y algo preocupada. Tyrion dejó la copa a un lado y se limitó a mirar a su sobrino a los ojos, detectando una peligrosa mezcla de confusión interior y satisfacción despiadada que chocaban entre sí. Experto en el Juego de Tronos, Tyrion sabía que cualquier otro impacto acabaría haciendo que David estallara a la hora de la verdad. Pero ¿sabes qué es lo que me molesta? Continuó. No pasa un día sin que piense en someter a los gorriones y a toda la gente como ellos a todas las horribles torturas que han infligido a otros antes de arrancarlos de raíz. Sería demasiado fácil. Pero si lo hiciera, si volviera a caer en ese mismo camino como con las Islas de Hierro, no volvería jamás. Tyrion y Catelyn se quedaron sentados escuchando a David desvelarse así. Ser Barristan también lo notó. El Lord Comandante de la Guardia Real estaba a su lado cuando se llevó la mano bajo la barbilla, rascándose la barba canosa. Son palabras inquietantes, su gracia, comentó. Pero a veces es mejor responder a la injusticia con misericordia. Demuéstrales que hay otra salida. David miró a su antiguo mentor. Lo intenté, Ser Barristan. De verdad. Pero después de lo que acaban de hacer, no me dejan otra opción. Los gorriones no tienen redención y hay que acabar con ellos antes de que más inocentes resulten heridos o algo peor. Entonces recuérdales lo que realmente importa. Nos peleamos entre nosotros y nos culpamos mutuamente de nuestros problemas, mientras que quienes más importan sufren. Ninguna vida vale la pena si no podemos ser fieles a nuestra mejor naturaleza, David. Barristan se giró para salir de la habitación antes de mirar por encima del hombro. Supervisaré los planes para rescatar al Caballero de las Flores. Pero intenta encontrar consuelo en lo que te da alegría. Gástalo con sabiduría y con quienes te importan. David observó a Ser Barristan salir de la habitación, probablemente para coordinar con las fuerzas de seguridad locales la organización de una misión de búsqueda y rescate. Para entonces, las tropas de Tyrell, Arryn, Lannister y Baratheon ya habían llegado a desembarco del rey como refuerzos contra el movimiento herético insurgente gorrión. El joven siervo se sentía cada vez más cansado de expresar sus sentimientos. Mientras tanto, Catelyn colocaba su rueda de oración por la fe de los 7 en su regazo, dándole los últimos toques antes de colgarla en la mesa. ¿Haces eso últimamente, Lady Stark? Preguntó Tyrion. Catelyn negó con la cabeza. No lo entenderías, Lord Tyrion.
Solo una madre crea uno para sus hijos, para protegerlos. Solo una madre puede crearlos. ¿No hiciste uno antes cuando Bran tuvo el accidente? Preguntó David. 2 veces. Recé para que mi hijo sobreviviera, y lo hizo después de que pasara bastante tiempo. Supongo que Cersei me dijo lo mismo cuando mencionó lo enfermo que estabas. Casi muere, si no recuerdo mal. El joven siervo tuvo ligeros flashbacks, pero cada uno era más distante que el otro. Que Dios me bendiga, no fui una madre ideal, dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó David con curiosidad. Nunca había oído a Catelyn decir eso y la imaginaba como la personificación ideal de las palabras de la casa Tully. Familia, deber, honor. Catelyn suspiró. Hace muchos años, uno de los chicos de Invernalia enfermó de viruela. El maestre Luin dijo que si sobrevivía a la noche, viviría. Pero sería una noche muy larga. Así que me senté con él durante toda la oscuridad. Escuché sus respiraciones entrecortadas, sus toses y sus gemidos. ¿Quién es? Jon Nieve. Tyrion sintió de repente interés. ¿Jon Nieve? ¿El bastardo de Ned Stark? Preguntó. Catelyn asintió. Cuando Ned trajo a ese bebé a casa después de la rebelión, no soportaba mirarlo. No quería ver esos ojos morenos de desconocido mirándome. Así que les rogué a los dioses. Llévenselo. Que muera. Cogió la viruela. Y supe que era la peor mujer del mundo. Una asesina. Había condenado a este pobre e inocente niño a una muerte horrible, solo por celos de su madre. Una mujer a la que ni siquiera conocía. ¿Qué hiciste? Recé a los 7 dioses. Que viva el niño. Que viva y lo amaré. Seré su madre. Le rogaré a mi esposo que le dé un nombre verdadero, que lo llame Stark y acabemos con esto, que lo hagamos uno de nosotros. Y vivió. Y sobrevivió, confirmó. Pero no cumplí mi promesa. No podría amar a un niño sin madre. David negó con la cabeza mientras escuchaba a Catelyn lamentarse de sus fracasos. Eso explicaría por qué trataba tan mal a Jon Nieve. Nunca lo conoció tan bien, salvo alguna que otra mirada ocasional cuando la comitiva real llegó a Invernalia hace 5 años. Pero claro, tras pasar un tiempo con Eddard Stark durante su mandato como mano del rey, el joven siervo concluyó que su difunto suegro era un hombre honorable. No encajaba con su carácter de alguien que se acostaba con cualquier mujer en su juventud. No es tarde para enmendarlo, Kat, sugirió. Parecía insegura. A veces me lo pregunto. Solo si te rindes se vuelve mucho más complicado. El joven siervo pone una mano en el hombro de Catelyn. Las cosas nunca serán fáciles para nosotros pronto, pero aferrarse así al pasado no es sano. Ese último comentario pareció hacer reír a Catelyn. Has crecido desde la última vez, comentó. Debe haber sido obra de Sansa, comentó y suspiró. Lionel se quejó. Quiero a mi mami. David se volvió hacia su hijo. Lo sé, cachorro. Yo también la extraño. Papá. Cassandra miró a su padre y extendió los brazos. Arriba. El joven siervo puso los ojos en blanco y levantó a su hija antes de sentarla en su regazo. Cassandra abrazó a su padre y hundió la cara en su pecho. Lionel hizo un puchero y exigió que lo alzaran también, para gran diversión de Catelyn. David levantó a su hijo con un brazo, pero incluso así, el joven príncipe seguía jugando con sus juguetes, golpeando a menudo al joven siervo en el brazo o el pecho. ¡Ay! Lionel, eso no estuvo bien. Se volvió hacia su suegra. ¿En serio, cómo es que tú y Sansa podéis hacer que esto parezca tan fácil? Se quejó David. Catelyn sonrió. Se necesita tiempo y práctica, su gracia. Y sobre todo paciencia. Créeme, Kat, Sansa es mucho más paciente con estos dos que yo. Lo ha sido desde el día en que nacieron. Red Keep, cámaras del consejo privado. Increíble, se lamentó Ser Kevan. Pensar que siquiera intentaron semejante hazaña. Estos gorriones jamás se habrían atrevido a poner un pie en desembarco del rey cuando Tywin vivía. Estamos aquí, él no, les recordó Ramdil. Y cuando nos enfrentamos a una sedición, lo mejor es aniquilarlos antes de que se desate el caos. En ese momento, Margaery empujó unas puertas, entró en la sala del consejo privado y, furiosa, puso las manos sobre la mesa. Se enteró de la captura de Loras por los gorriones y fue a confrontar a los consejeros del rey. ¿Por qué está mi hermano cautivo de los gorriones? Exigió. Mace, Ramdil, Tristane, Olenna, Varys, Viselle, Jon, Tommen y Myrcella se giraron para mirarla. Lord Tyrell estaba más preocupado por sus 2 hijos. Ramdil se mantuvo severo y estricto. Varys seguía misterioso. El gran maestre, un poco aprensivo, al igual que el príncipe Tristane.
Afortunadamente, Mircea mantuvo la compostura, mientras que Tommen parecía más sorprendido que nadie por la reacción de su esposa. Estamos haciendo todo lo posible, intenta calmarla. Los gorriones nos pillaron a todos desprevenidos. No te preocupes, Margaery. Recuperaremos a Ser Loras. Te lo prometo. Margaery se pellizcó el puente de la nariz. Tu hermano es el rey de los 7 reinos, el protector del reino. ¿Y dejas que una banda de fanáticos te tome a todos por sorpresa? Mi hermano podría estar pudriéndose en alguna celda mugrienta y abandonada en quién sabe dónde. Oye, Exclamó Mircea. Ambas sabemos quién es el culpable de este atropello, Margaery, pero ni se te ocurra culpar a mi hermano por lo que hicieron los mismísimos gorriones. No delante de mí. Jon decidió actuar como mediador. Mis señores y damas, altezas, entremos en razón. El Gorrión Supremo y sus seguidores llevan tiempo planeando esto. Que luchemos entre nosotros en lugar de mantenernos unidos como un frente unido. Lord Royce tiene razón, llegó Ser Barristan con Ser Jaime a cuestas. Ambos vinimos por la misma razón, liberar a Ser Loras de la casa Tyrell y evitar que los gorriones aterroricen a quienes hemos jurado proteger. Recientemente, tropas adicionales de las tierras del oeste y el dominio han llegado a las puertas de la ciudad y mantendrán una vigilancia constante, explicó Jaime. Como la guardia de la ciudad está muy desorganizada, pensamos que les vendrían bien algunos refuerzos mientras refinamos la búsqueda del Gorrión Supremo y su ubicación. Margaery se sentó, hundiendo la cara entre las manos, exasperada. ¿Cuánto tardaremos en tener noticias de la búsqueda? Preguntó con firmeza y un poco más de calma. Varys intervino. Mis pajaritos están recorriendo la ciudad a toda velocidad. Cuando descubran a dónde se han llevado los gorriones a Ser Loras, lo sabremos enseguida. Tommen toma la mano de su esposa y se arrodilla para mirarla con ternura. ¿Ves? Tenemos un plan, bueno, es un comienzo, pero algo es mejor que nada, ¿verdad? Se vuelve hacia su suegro. Lord Tyrell, puede que no hable por mi hermano, pero nuestras casas también están unidas por la sangre. Asumiré toda la responsabilidad de esto. Volverán a ver a Ser Loras. Lo prometo. Más se pareció agradecido. Gracias, príncipe Tommen, suspiró aliviado. Olenna, sin embargo, se mostró más escéptica, sin muchas ganas de ilusionarse prematuramente. ¿Y qué hay de la ayuda? Preguntó. Sabes, no confiaba en Lord Tywin. No me caía especialmente bien. Tampoco confiaba en tu hermano cuando nos conocimos. Pero los respetaba. Era el protegido de su abuelo, al igual que mi nieta lo era del mío. Ambos comprendían que a veces debemos colaborar con nuestros rivales en lugar de destruirlos. Ese momento ha llegado, dijo Barristan. Juntos, los ejércitos combinados de Lannister y Tyrell se encuentran entre los más grandes de Poniente. Los traeremos a la ciudad, restauraremos la paz del rey y traeremos a Loras de vuelta bajo nuestra custodia. Sabes que nunca pensé que te involucrarías en tales asuntos de este consejo, Ser Barristan el audaz. El viejo guardia real negó con la cabeza. Siempre odié la política. Robert no me incluyó, lo cual no me importó. Pero David, en cambio, insistió en que participara. Eres el Lord Comandante de la Guardia Real. Como tal, Lord Comandante de la Guardia Real, tienes un puesto en el Consejo Privado, me dijo. Así que, nos guste o no, esto es mucho más importante que nuestros propios deseos. Mircea pasó por alto un mapa estructural detallado de desembarco del rey. Estos puntos de entrada marcados han sido avistamientos de gorriones, señaló. Nuestros hombres deberían poder reducir el campo aquí y aquí mientras la guardia de la ciudad bloquea cualquier posible vía de escape o aparición de los gorriones. Tío Kevan, eres el comandante de los ejércitos Lannister. ¿Qué opinas? Kevan se quedó pensativo. Es una buena estrategia, pero siempre debemos estar preparados por si ocurre lo peor. Podríamos apostar centinelas aquí mismo, en lo alto de las murallas. Así podrían advertir a nuestros hombres en tierra y a la guardia de la ciudad de posibles avistamientos. Todo terminará antes de que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado, dijo Jaime. Y cuando el Gorrión Supremo esté bajo custodia o, preferiblemente, muerto, ¿crees que a la gente le importará el resultado? Pero también debemos tener mucho cuidado, advirtió Jon. No se sabe qué podría pasar si estos fanáticos se ven acorralados. Si las cosas no salen según lo planeado, muchos morirán. Muchos morirán, hagamos lo que hagamos, replicó Olenna. Mejor ellos que nosotros. Randil resopló. ¿Entonces está decidido? Sí, estuvieron de acuerdo. Entonces ha llegado la hora de luchar directamente contra los gorriones, bramó Mace.
La locura ha plagado las calles y ha atrapado entre sus garras a mi hijo. Pero ahora debemos reprimirla bajo las rocas de donde surgió. La locura ha llegado a su fin. Oh, cállate, pesado patán, Olenna castigó mentalmente a su hijo. Randil debió de pensar lo mismo que la madre de su señor feudal, pero coincidió en que había que ocuparse de los gorriones ya. Con los ejércitos patrullando las calles, solo tenían que rodearlos y exterminarlos a todos. Mircea y Tommen se miraron, asintiendo, indicando que ellos mismos debían intervenir en nombre de David. Prometieron ayudar a su hermano, y ahora era el momento de hacerlo. Ambos estaban decididos a demostrar lo lejos que habían llegado, aunque uno estaba más confiado que el otro. En una celda desconocida. La habitación estaba húmeda y oscura, con solo unas pocas docenas de velas iluminando el área. Un ser Loras algo desaliñado se removió en su silla, consciente de que tenía las manos atadas a la espalda y los pies encadenados para mantenerlo inmóvil. El caballero de las flores no portaba ningún arma, ya que se la arrebataron a la fuerza durante su captura. Llevaba el pelo revuelto y despeinado, y se había dejado crecer una barba enmarañada. A su lado estaban los miembros encadenados de los devotísimos. Rosin, Lucerón, Reynard, Torbert, Rusal, Moelle y Elisent. Cada uno forcejeaba para liberarse de sus ataduras, pero varios gorriones armados los observaban con furia. Una novedad era la sangre seca que corría por sus rostros. Para demostrar su recién descubierta devoción a su líder, cada gorrión se grabó en la frente el símbolo de la fe de los 7, la estrella de 7 puntas. Paganos. ¿Cómo os atrevéis a amenazarnos? Exclamó Torbert. Desátenos ahora mismo. Gritó Reynard. Callad, pecadores. Gritó uno de los gorriones. Los ojos de Loras se entrecerraron incómodamente cuando la luz brilló en sus ojos, pero pudo ver al gorrión supremo acercándose a él, sonriendo de una manera intimidante, seria y amenazante, pero sonando tan tranquilizadora y tierna. ¿Estás al tanto de los rumores sobre ti, Renly Baratheon? Preguntó. No hago caso a los rumores, desestimó Loras. Se decía que estabas abatido cuando murió. Los testigos dijeron que te negaste a alejarte de su lecho, incluso cuando el ejército de Stannis se acercaba. Incluso la guerra ya estaba llegando a su fin cuando partiste para asediar desembarco del rey. Golpéame todo lo que quieras, viejo, pero no me quebrarás. Renly era mi amigo. Fui su escudero durante muchos años. Él era mi rey. Loras cerró la boca rápidamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir. ¿No era David tu legítimo rey? Preguntó el gorrión supremo. Fue ungido por los 7, no por Renly. Solo me di cuenta de mi error después de la batalla de Aguas Negras. Lo sé. A pesar de todo lo que hice, David me perdonó y me exoneró de mis crímenes. Luché por él durante la segunda rebelión Greyjoy. Llevabas la armadura de Renly. ¿Qué importa lo que vestí en la batalla o no? ¿Niegas todos los cargos contra ti? Fornicación, sodomía, blasfemia. Eso es doble peligro, viejo. Loras quería gritar. Guardó silencio porque sabía que un paso en falso podría meterlo en serios problemas. Claro que lo niego, rebatió. Aunque todos supieran si las acusaciones eran ciertas, el caballero de las flores no admitiría las acusaciones en su contra. ¿Nunca te has acostado con Renly Baratheon? Nunca. ¿Ni ningún otro hombre? Nunca. El gorrión supremo sonrió. Dar falso testimonio ante los dioses es un pecado tan grave como cualquier otro, Ser Loras. Nuestro benefactor sugiere lo contrario. ¿Benefactor? Dijo Lucerón confundido. ¿De qué estás hablando? En un instante, la puerta de la prisión se abre para revelar al principal benefactor del movimiento Gorrión, quien destina fondos a su causa y proporciona armamento a cada miembro. El individuo, corpulento y con manos callosas, sostenía una vara de golpear y una escritura de la fe, y tenía un rostro ceñudo y feo. Los devotísimos, encadenados, quedaron completamente conmocionados y horrorizados al reconocer quién estaba junto al Gorrión Supremo. Ella. Tú. Exclamó Reynard. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Preguntó Lucerón. ¿Por qué? Gritó Rusal. Vergüenza. 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 Gritó Elisent. Ella, una de las más devotas, resultó ser la benefactora del Gorrión Supremo y su fuente de información privilegiada. Permaneció impávida ante los gritos y alaridos que sus antiguos compañeros clérigos le dirigieron y golpeó a Loras en la cabeza con su vara. ¡Ay! ¡Oye! Gritó Loras, incapaz de masajearse la cabeza. Confiesa, exigió. Te dije lo que querías. Ahora suéltame. Déjanos ir. Confesar. ¿Tienes telarañas en los oídos? Le dieron otro golpe. ¡Ay! Ya basta. Confesar.
Soy el heredero de Alto Jardín. Mi hermana es la princesa consorte y exijo que nos dejes ir. Recibió otro golpe. Nac. Confesar. Loras se enfadaba cada vez más. Deja de golpearme ya. Gritó. La septa Unella cierra de golpe el libro de escrituras y se acerca agresivamente al caballero de las flores. Loras estaba a punto de arrancarla con los dientes y saltó en su asiento, pero las patas de madera se aflojaron y cayó de lado. La septa Unella a veces se excede en su celo, explicó el Gorrión Supremo. Pero juntos haremos borrón y cuenta nueva y corregiremos los errores y las injusticias causadas por el pecado, tal como eran antes de que se quebrara la fe. ¿Corregir los males y las injusticias causadas por el pecado? Lo único que hacen es distorsionar y pervertir los principios de nuestra santa fe. Se quejó Rosin. Sus seguidores atacan a la gente con sangre y la acosan sin descanso. Esto no es lo que enseña la fe. Somos un ejército que defiende los cuerpos y las almas del pueblo llano. Al permitir que la perversión, la corrupción y el pecado queden impunes, todos ustedes son pecadores a la luz de los 7. Cuando Ser Loras expíe sus pecados, también lo harán los demás. El rostro de Thorberg se retorció de furia. Ustedes son los pecadores. Y tú, Unella, arderás en los 7 infiernos por lo que has hecho. Todos ustedes rompieron las leyes sagradas y serán castigados como corresponde. Loras levantó la cabeza del barro. Otros se enterarán de esto, les advirtió. Tarde o temprano vendrán a por ustedes. El Gorrión Supremo no pareció preocuparse en lo más mínimo. Un niño pequeño entró en la habitación con una bandeja de agua y gachas. 7 bendiciones, señor, dijo el niño. 7 bendiciones, jovencito, le acarició el Gorrión Supremo en la cabeza y le dio un caramelo. El niño dejó la bandeja y salió de la habitación. Tras él, oyó más golpes y exigencias de confesar antes de finalmente doblar la esquina y perderse de vista. No podía arriesgarse a que ninguno de los gorriones lo viera hasta estar completamente seguro de que estaba solo. Al doblar la esquina, el niño se topó con una mujer alta, de pelo corto y negro, ojos azules y vestida con ropa de cuero. Su amiga, en cambio, era una mujer bajita y voluptuosa. Lo siento, señora, se disculpó. Miranda le dio una palmadita en la cabeza a la niña. No hace falta que te disculpes, querida. ¿Estás herida? Preguntó. Él negó con la cabeza. ¿Te siguieron? Preguntó Mia. Negó con la cabeza de nuevo. No, pero me dijeron que encontrara algo y se lo entregara para que se lo enviaran a Lord Varys. Le entregó un papel enrollado. Miranda lo tomó y examinó el contenido. Mia asintió y acompañó al niño para que se mezclara con la multitud. Lady Royce miró a su amiga. Vaya, esto es algo, dijo con seriedad. Los encontramos. Todo lo que podríamos necesitar está aquí. Es hora de hacerle una visita al rey, ¿no crees? En efecto, asintió su amiga. Es hora de informar de nuestros hallazgos a Lord Royce, y a mi hermano. El norte. Invernalia. Sansa salió de su habitación de invitados en Invernalia. La reina ya sabía que estaba embarazada de su tercer hijo, pero cualquier celebración tuvo que posponerse al oír un fuerte alboroto proveniente del otro lado de los muros del castillo. Lucius, Brienne y Olivar la acompañaron hasta el origen del ruido, donde encontró a representantes de las casas del norte enfrascados en una acalorada discusión con el pueblo libre, que había marchado desde el muro. Invasores. Gritó un nórdico blandiendo una espada. Escoria salvaje. Gritó otro. Una de las gentes libres dio un paso al frente. Guárdate tus juguetes puntiagudos, sureño. Gritó. El gran Jon Umber casi sobresalía por encima de todos los presentes, solo superado por un. Esto es territorio Stark, invasores salvajes. Bramó. Dense la vuelta y regresen por donde vinieron ahora mismo o los haré pedazos. Nosotros no invadimos. Nos invitaron. Gritó Tormund. No por mí. Dijo Robert Glover. No por ninguno de nosotros, protestó Serwyn. Robb se encontraba en apuros para ser el mediador. ¿Cómo lograron 17.000 salvajes atravesar el muro? Insistió. ¿Con qué autoridad la Guardia de la Noche permitió que ocurriera esta debacle? Yo tomé la decisión, Robb, dijo Jon, y dio un paso adelante entre la multitud. Jon no podía creer lo que veía. No había visto a su medio hermano bastardo en casi 6 años, desde que Jon dejó Invernalia para unirse a la Guardia de la Noche con su tío Benjen. Ambos habían madurado por derecho propio, pero eso no impidió que la emoción que sentían por primera vez desde que se separaron y se abrazaron de inmediato. La próxima vez que te vea estarás vestido de negro. Siempre fue mi color. Adiós, nieve. ¿Y tú, Stark? Robb y Jon estaban abrumados.
Ambos estaban visiblemente felices de volver a verse. Sansa lo notó y corrió a verlos. Sus hermanos, ambos de sangre pura. Rickon salió disparado de la multitud, abriéndose paso entre los señores del norte y agarró la pierna de Jon. Los dos hijos de los Stark exclamaron lo sorprendidos que estaban de volver a verse. Incluso sus lobos wargos, Viento Gris, Perro Peludo y Fantasma, ladraron y gimieron por el reencuentro. «¿Su gracia, es usted?», preguntó Olivar. Sansa asintió. «Mi medio hermano, Jon Nieve», confirmó. Los señores del norte notaron la presencia de su reina y se apartaron, reconociéndola. Jon se dio la vuelta lentamente hasta ver a Sansa. Ambos se miraron fijamente antes de abrazarse. «Has cambiado la última vez que te vimos», notó. «Bueno, todavía eres más alto que yo», comentó Jon. «Todavía pasé mucho tiempo pensando en lo idiota que fui contigo». Suena infantil, lo sé. Todos fuimos niños alguna vez. Fui horrible, admítelo, insistió Sansa. A veces eras horrible, rió Jon. Seguro que no habría sido muy divertido. Siempre enfurruñado en un rincón mientras los demás jugaban. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar. Jon, perdóname. Está bien, está bien. Te perdono. ¿Recuerdas aquella vez que hicimos una gran montaña de nieve encima de una puerta? Recordó Robb. Se la lanzamos a cualquiera que pasara por nuestro lado. Fat Tom nos persiguió por todo el patio. Los Stark disfrutaban de su reunión familiar hasta que el gran Jon volvió a gritar con fuerza. Por muy conmovedor que sea su reencuentro, aún tenemos un problema, señaló hacia el pueblo libre. Durante miles de años, los salvajes nos han acosado y durante miles de años la casa Umber siempre tuvo que repelerlos. Nos permitieron venir aquí, dijo Mance Rayder. El bastardo de Ned Stark demostró ser igual de honorable. Un inteligente sentido del honor. Sin embargo, adaptó su mentalidad ante las nuevas circunstancias en un mundo en constante cambio. Ha visto lo que el pueblo libre ha visto después de pasar mucho tiempo en nuestra compañía. Robb miró a Jon. ¿Te importaría explicarlo?, preguntó con seriedad. Yo era el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Robb. Fue mi decisión, explicó. Pero abandonar la Guardia de la Noche, me asesinaron, Robb. Mis propios hermanos me clavaron sus cuchillos en el corazón. No podía quedarme en el Castillo Negro, no después de lo que me hicieron. Estoy harto de luchar. Es todo lo que he hecho desde que me fui de casa. He matado a hermanos de la Guardia de la Noche, he matado salvajes, he matado hombres que admiro, ahorqué a un chico menor que Bran. Luché y perdí. Hice lo que creía correcto y me mataron por ello. Robb se quedó atónito ante el repentino arrebato de Jon. No había visto esa faceta suya antes, ni Sansa ni Rickon. Pero todavía estás aquí, Lord Comandante, señaló el más joven de los Stark. Jon negó con la cabeza. Rickon, ya no soy el Lord Comandante. Mi guardia ha terminado. Sansa tarareó en voz baja y frunció el ceño levemente. El arrebato de Jon le recordó aquella vez que David estuvo tan gravemente enfermo que le costó la vida. A pesar de sus esfuerzos, no pudo salvarlo. Pero cuando la misteriosa sacerdotisa roja Baralea intervino, independientemente de la magia que usara, rescató a su esposo del mundo de los muertos. Hasta el día de hoy, Sansa no podía explicar cómo habría sido posible, pero sospechaba que el destino de Jon y el de David estaban relacionados de alguna manera. Antes de que Robb o alguno de los señores del norte pudieran responder, Ser Rodrik Cassel se dirigió al frente de la reunión con una carta parcialmente arrugada en la mano. El rostro del anciano caballero era severo y serio. Robb. Lord Stark, se corrigió. Un cuervo mensajero acaba de llegar de Fuerte Terror. Sansa y Robb iban en serio. Muéstramelo, insistió el lobo joven. Mientras Rodrik le entregaba el papel a Robb, Sansa y Jon se inclinaron sobre el hombro de su hermano para leer el contenido. El sello del Acre era negro y rojo, representando el sello de la casa Bolton, que el joven lobo rompe antes de abrir el pergamino. Al joven lobo Robb Stark, lee. Debido a tu flagrante incompetencia y negligencia al gobernar el norte, y a los numerosos señores que has enfurecido para salirte con la tuya, he sabido que el traidor y bastardo Jon Nieve permitió que miles de salvajes cruzaran el muro. Al ignorarlo, has traicionado a los tuyos. Has traicionado a tu casa. Has traicionado al norte. Y tuviste la audacia de enviar soldados a mi fortaleza para asesinar a mi padre, Lord Roose Bolton, a su esposa Walda y a su hijo recién nacido. Debido a la lista de crímenes que ha cometido la casa Stark, es hora de que sangre nueva gobierne el norte. Fuerte Terror es mío, Stark. Ven a verlo. Los hombres que enviaste a mis salones han sido desollados vivos. Ven a verlo.
Sansa, junto con los señores y salvajes del norte reunidos, se sintieron cada vez más ofendidos y consternados cuando Robb siguió leyendo la carta. La reina aún no había olvidado lo que Theon le contó sobre lo que Ramsay Snow le hizo a su mejor amiga de la infancia, Jaime. Jamás lo perdonaría. Es más, me has robado a mi novia. Devuélvemela o iré a tu fortaleza y masacraré a todos los hombres, mujeres y bebés Stark que vivan bajo tu protección, así como a todos los salvajes que tu hermano bastardo haya soltado en nuestras tierras. Verás cómo los despellejo vivos. Tú, Sansa mantuvo la compostura, pero frunció el ceño mientras Robb seguía leyendo. Este hombre, este monstruo, tenía la audacia de amenazar a su familia y su hogar. Sin emociones, aprovechó la oportunidad, le arrebató la carta a Robb y la leyó en voz alta. Verás cómo mis soldados se turnan para violar a la puta extranjera de tu esposa y a tu hermana real, leyó. Verás cómo mis perros devoran a tu mocoso y a tus 3 hermanos. Luego, te sacaré los ojos con una cuchara y dejaré que mis perros hagan el resto. Ven a verlo. Cuando acabe el día, la casa Stark desaparecerá de los libros de historia. Nadie te llorará. Nadie te mencionará siquiera. Ven a verlo. Ramsay Bolton, señor de fuerte terror y el Rey Rojo. La reina observó cómo los señores del norte y los salvajes gritaban de ira e indignación, exigiendo que se derramara sangre, lanzando gritos de traición y traidor contra el bastardo de Ramsay Nieve. Sansa dejó caer la carta y miró a sus hermanos. Una mirada feroz y decidida los atravesó. Ese, pedazo de mierda, asesinó a Walda. Olivar se enfureció al darse cuenta. Mató a mi sobrina. ¡Ay, ese hijo de puta! Voy a matar a ese bastardo. Le clavaré una espada en la cara malvada de ese bastardo. Olivar, cálmate. Regañó Lucius. Si entras ahí actuando así, acabarás haciendo exactamente lo que Ramsay quiere que hagas. Y... Ya basta, Ser Olivar. Retírate, gritó Sansa. Tras tomarse unos instantes para respirar, Olivar se marchó furioso a regañadientes a Invernalia para calmarse. Sansa sabía que la situación se había vuelto tan personal para él como para el resto de su familia, pero la reina loba comprendía que debían actuar con inteligencia si querían salir de esta situación e imponer la justicia del rey. Ramsay mató a su propio padre y se declara un Bolton. Una mueca de enfado se dibujó en el rostro de Sansa. Robb, ¿cuántos hombres crees que tiene a su disposición? Su hermano estaba igualmente furioso. Fuerte Terror debería reunir unos 5.000 soldados de infantería y más de 2.000 de caballería. La casa Karstark y los Smalhorn aportaron 1.000 soldados. Los Karstark se pusieron del lado de nuestro enemigo por voluntad propia, que los cuelguen, los denunció Sansa. El gran Jon resopló en señal de asentimiento, levantando la mano izquierda, dejando al descubierto 3 dedos faltantes. Ese cabrón mío traicionó a mi casa y huyó del último hogar como un traidor. Denunció a pequeño Jon y ya no lo considero un Umber. Robb se volvió hacia sus vasallos. Sabía que volverían a luchar por él, pero a decir verdad, sabía que estaban cansados de luchar y querían recoger las cosechas ahora que llegaba el invierno. Lord Umber, ¿cuántos de sus hombres pueden luchar aún? Preguntó. Tengo 500 merodeadores. La casa Glover puede reunir 3.500 hombres, intervino Robert. La casa Massin ofrece 143 tropas. A Ornuot solo le sobran 200. Mi hijo comandará 2.500 soldados de caballería Manderly. Dasey dio un paso al frente con sus hermanas. La casa Mormont ha mantenido la fe en la casa Stark durante 1000 años y nos prestará 62 hombres, dijo. ¿62? Preguntó Jon. No somos una casa grande, pero sí orgullosa, explicó Lyanna con tono vehemente. Y cada hombre de la isla del oso lucha con la fuerza de 10 continentales. Lucius rió entre dientes. Bueno, si son la mitad de feroces que sus damas Mormont, Ramsay Snow está condenado desde el principio. Dasey, Lyanna y Lyanna sonríen y asienten. Está claro que no muchos hombres pueden con una mujer mormontiana, comentó Lyanna con orgullo. Le demostraremos al bastardo de Ramsay de lo que son capaces los hombres y mujeres de Bear Island. Jon se volvió hacia Mance. ¿Cuántos pueblos libres pueden luchar? Los que pueden marchar y luchar. 12.000 guerreros, sin contar a Unun, dijo el ex-rey más allá del muro. El resto son niños y ancianos. Los mantendremos alejados de la batalla cuando llegue el momento. Sansa y Robb asintieron. Entonces, además de los nuestros, juntos contaremos con casi 34.000 soldados, teorizó Ser Roderick. Eso solo debería ser más que suficiente para derrotar al advenedizo Ramsay. Siempre y cuando no nos confiemos demasiado, mencionó Ser Lucius.
En una guerra, el bando más numeroso gana 9 de cada 10 veces. Pero en una guerra real, la victoria en batalla no siempre se logra con una superioridad numérica. Fíjense en la Bahía de Aguas Negras, por ejemplo. Algunos de ustedes lucharon junto a nosotros ese día. Resistimos todo lo que pudimos antes de que llegaran los refuerzos. Así que no debemos permitir que Ramsay sea ese 1 de cada 10. Tengan cuidado con las estrategias tácticas y las trampas crueles pero efectivas, mis señores. Podrían hacer mucho más daño que sus soldados. Entonces será mejor que movilicemos a nuestros soldados lo más rápido posible. Un mensajero de los Stark llegó pronto al centro. Disculpe, Lord Stark, se disculpó. Pero Ramsay está cerca exigiendo un parlamento. Ya está aquí, dijo Sansa sorprendida. Robb se preparó y pidió su caballo. Una vez montado, el joven lobo se dispuso a partir cuando vio que Jon y Sansa se unían a él, junto con Brienne, Lucius y una docena de leales a los Stark. Sansa, no tienes que venir conmigo si no quieres, sugirió. Sansa negó con la cabeza. Me mantendrán a una distancia prudencial cuando empiece la batalla, Robb, no te preocupes por mí. Pero Ramsay lastimó terriblemente a mi amiga Jaime. Nunca lo perdonaré. Así que solo tengo una petición para ustedes. Para todos ustedes. ¿Y eso es? La reina, erguida sobre su caballo, con voz firme y atenta, dijo. Ramsay Nieve secuestró y maltrató a una de las nuestras, una querida amiga a quien considero una hermana. Desoyó vivo a nuestro pueblo para su enfermiza y retorcida diversión. Y después tuvo el descaro de alzar sus estandartes en rebelión y proclamarse rey, títulos que no le pertenecen. Mientras Ramsay viva, el norte nunca estará a salvo. Se giró para encarar a sus compatriotas nórdicos. Cuando llegue la hora de la batalla, lucharemos unidos. El norte alcanza su máximo poder cuando estamos unidos. El norte y su gente son como una familia. En invierno, nos protegemos y cuidamos mutuamente. Cuando cae la nieve y soplan los vientos blancos, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive. En nombre del rey David de la casa Baratheon, el primero de su nombre, y de los nobles señores a quienes servís, os invoco a que reunáis a vuestros estandartes y os preparéis para la batalla que se avecina. Si ganamos, os pido que os apoderéis de Ramsay Nieve para esperar la justicia del rey. Los señores del norte aplaudieron con entusiasmo y se dispusieron a reunir sus fuerzas de inmediato. Robb y Jon observaron atentamente a Sansa, notando lo mucho que había progresado desde que se mudó al sur para convertirse en reina. Ser Lucius y Brienne montaron sus caballos y salieron con Sansa, Robb y algunos delegados leales a los Stark. Cerca de allí, un individuo encapuchado observaba desde lejos, puliendo su espada larga, Dawn, con una piedra húmera. Así que esto sucederá, dijo. Debo prepararme para la batalla entonces. Más allá de las afueras. Sansa iba sentada a lomos de un palafrén gris junto a Robb, Jon, el gran Jon, Mance, Tormund, Olivar, Brienne, Podrick, Lucius y las hermanas Mormont, Dace y Lyanna, con varios banderizos Stark a caballo detrás. Todos esperaban. Era una jugada arriesgada para la propia reina, pero incluso ella sabía que nadie debía atacar a otro durante un parlamento, aunque Sansa había planeado cuidadosamente sus opciones de antemano. Tras unos minutos de espera, vieron a un grupo de soldados de Bolton acercándose a caballo detrás de Ramsay. Haraldies Maljon. No tienes que estar aquí, le dijo Robb a su hermana. Sí, lo hago, reitera Sansa su postura. Ramsay esbozó una sonrisa maliciosa. Ah, así que eres la reina Sansa Stark. Maravilloso. Parece que los rumores sobre ti no eran del todo exagerados. Eres la mujer más hermosa de los 7 reinos, se volvió hacia Robb. Ahora, desmonta y desciende ante mí. Admite tus defectos y entrega tu ejército, tu derecho a Invernalia y tus derechos sobre todo el norte a los Reyes Rojos de Fuerte Terror. Se volvió hacia Jon. A cambio, te perdonaré por desertar de la Guardia de la Noche, se dirigió a los señores reunidos. Perdonaré a tus señores por haberles dado la espalda a sus propios compatriotas. Sansa sintió que se le erizaba la piel de asco. Lucius y Brienne cabalgaron junto a su reina en posición defensiva, preparándose para cualquier cosa. Vuelve la mirada a otro lado, perro, Brienne pensó con saña. Viento gris, perro peludo y fantasma gruñeron y rugieron enojados al bastardo de Bolton mientras él continuaba lanzando más ultimátums. Robb y Jon continuaron mirando a Ramsay. Vamos, joven lobo. Vamos, bastardo, continuó. ¿Por qué llevar a esas almas a una masacre sin sentido? No hay necesidad de una batalla. Desciendan de sus caballos y arrodíllense. Soy un hombre de misericordia. ¿Misericordia?
¿Cómo fuiste misericordioso con mis hombres? ¿Con Heine Pole, la hija del mayordomo de nuestro padre? Espetó Rob. No te engañes creyéndote con razón, cabrón. Ni siquiera eres un Bolton, solo un Snow. Sabemos todo sobre ti, Nieve, sugirió Olivar. Puede que sea del norte, pero ni siquiera los nórdicos han olvidado aquella treta que hiciste en Invernalia. Nosotros, en cambio, aún no hemos olvidado ni perdonado cómo enviaste a tu lacayo Loke a intentar matar al rey, bastardo. Ramsay se enfureció al recordarle de nuevo sus orígenes deshonestos. Se sintió insultado por no recibir el respeto que creía merecer. Se consideraba un auténtico Bolton a pesar de su nacimiento y aún guardaba un profundo resentimiento por su bastardía. Había un tono en sus voces que a Ramsay no le gustaba, como tampoco le gustaba no poder escapar de la lamentable verdad. Jon dio un paso al frente. No hay necesidad de una batalla, sugirió. Miles de hombres no tienen por qué morir. Solo uno de nosotros. Terminemos esto a la antigua usanza. Combatiendo uno contra uno. Ramsay rió entre dientes. Sigo oyendo historias sobre ti, cabrón, lo señaló. Como la gente del norte habla de Jon Nieve, uno de los mejores espadachines de la historia. Se giró hacia Robb. Y, por supuesto, todos conocen la leyenda de Robb Stark, el joven lobo. Cómo gana todas las batallas en las que ha luchado, cómo es imposible matarlo. Ah, no olvidemos las historias de él cabalgando hacia la batalla a lomos de un lobo huargo gigante o convirtiéndose en uno. Oh. Ríe, burlándose del aullido de un lobo. A los Stark no les agradaban los comentarios sarcásticos ni las burlas hacia uno de los suyos por parte de aquellos a quienes consideraban una amenaza. Quizás seas tan bueno como dicen los rumores, quizás no. No sé si te vencería de forma convencional. Pero tu apego al honor y tu nobleza te frenan. Fácil de burlar, fácil de engañar. Son tus mayores debilidades. La casa Bolton no tiene nada de eso. No nos importa parecer noble ni honorable, ni las reglas de la decencia. Claro, tienes un ejército más grande. Hay otras maneras de ganar una batalla. ¿Tus hombres querrán luchar por ti cuando sepan que tú no lucharás por ellos? Lo reprendió Jon. El humor abandonó el rostro de Ramsay antes de recomponerse, agitándole un dedo. Oh, es bueno. Es muy bueno, dice, volviéndose hacia Robb. Dime, ¿dejarás que tu casa muera por ser demasiado orgulloso para ceder? ¿Quién dice que esto tiene algo que ver con el orgullo? Replicó Sansa. El norte recuerda a quien lo unió, aunque algunos no. El norte recuerda a quien lo defendió y quien nos hizo daño. Tortura, violación, asesinato, el norte no tiene cabida para gente como tú, no después de lo que le hiciste a Heine. Oh. He herido los sentimientos de tu amiga. Se burló. Ahora, si quieres. Sansa lo interrumpió bruscamente. Morirás mañana, Snow. Duerme bien, dice con tanta convicción, con tanta seguridad, que incluso el propio Ramsay se queda en silencio por un instante. Ya verás porque yo mismo te cortaré la cabeza, maldito hijo de puta, siseó Olivar. Y así, Sansa giró su caballo y se alejó al galope, seguida de Lucius, Brienne y Olivar. Robb y Jon miraron fijamente a Ramsay, a Smalhon y a Harald. El aire se llenó de una intensidad abrumadora al encontrarse cara a cara. Ja, qué buena mujer es tu hermana, comentó Ramsay. Tengo muchas ganas de tenerla en mi cama cuando termine el día. Eso fue todo. Robb había terminado. Vas a desear no haber dicho eso, Snow, advirtió amenazante. Lucharemos, pero morirás. El invierno se acerca para todos ustedes. Viento gris, perro peludo y fantasma gruñeron y cerraron las mandíbulas de golpe antes de regresar con Robb, Jon y los demás leales a los Stark a Invernalia. Era el fin. Se habían quitado los guantes. El norte libraría otra batalla, pero en su propio territorio. De regreso a Invernalia, Lucius y Olivar hablaron entre ellos sobre estrategia. Si fuera inteligente, se quedaría dentro de los muros de Fuerte Terror y esperaría, dijo Olivar. Lucius negó con la cabeza. Incluso un hombre cuerdo sabe que si las demás casas del norte perciben su debilidad, no tendrán nada que temer. Pero aún así, no debemos bajar la guardia ni un segundo y, una vez más, ser conscientes de cualquier trampa que nos tenga preparada. El miedo es su poder. No son sus hombres los que me preocupan, añadió Tormund. Son sus caballos. Sé lo que los caballeros montados pueden hacernos. Stannis nos atravesó como la orina en la nieve. Entonces cavaremos trincheras a lo largo de nuestros flancos para que la caballería de Ramsay no nos ataque por los lados. Bien. Mance intervino. Es crucial que lo dejemos cargar contra nosotros. Si dejamos que nos doblegue el centro, nos perseguirá. Entonces lo tendremos rodeado por 3 lados.
Brienne vio que Sansa desvelaba un papel enrollado. ¿Su gracia? Preguntó. Así que todos se enfrentaron al enemigo y elaboraron sus planes de batalla en poco tiempo, observó Sansa. Olivar, mencionaste que Ramsay no es quien cae en las trampas, sino quien las tiende. ¿Ya lo hizo durante la segunda rebelión Greyjoy? Sí, su gracia, asintió. Es bueno manipulando la mente de la gente. No conozco muy bien a sus hermanos, pero creo que Ramsay querrá que Lord Stark y Jon cometan un error. Eso solo le dará una oportunidad, una que podría decidir el resultado. Entonces necesitaré que tú y Ser Lucius vayan con mis hermanos. Asegúrense de que no hagan ninguna estupidez. Lucius y Olivar se miraron y asintieron. Lo entendemos, su gracia, reconocieron. Brienne cabalgaba junto a Sansa con Pod. Su gracia, no me gusta dejarla sola en Invernalia. Si la lucha llega hasta nosotros, la protegeré. Todos lo haremos. Sansa asintió. Entiendo. Y gracias, Brienne. A todos ustedes, dijo con calma. Ahora, hagamos lo que sea necesario y corrijamos el error de mi antepasado. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.